de estudiantes que refuerzan realmente acá, pero bueno, esa. Bueno, muy buenos días, hoy es 5 de noviembre del año 2020, estamos con los de estudiantes de diferentes grados, o diferentes, perdón, cursos de grado sexto, sexto 1, sexto 2, sexto 3, sexto 4, que principalmente están reforzando, que tienen ya la última oportunidad para demostrar que pues manejan o tienen los conocimientos necesarios para las cosas que trabajamos en tercer periodo, que realmente es trabajar, manejar, hacer, construir, bueno, diseñar todo lo relacionado con figuras de 2 dimensiones o bidimensionales y figuras de 3 dimensiones o tridimensionales. Y bueno, también se llama cuerpo geométrico. Entonces, eso fue lo que trabajamos esencialmente en el periodo. Y bueno, la idea de hoy es aclarar dudas. Entonces, por eso les pregunto en este momento qué dudas tienen, qué quieren que socialicemos, que aclaremos, qué preguntas tienen, o sea, antes de la actividad de la próxima semana. Igual que hoy, la próxima semana, es decir, del 12 de noviembre, de hoy exactamente en una semana, a las 8 de la mañana, nos vamos a conectar. El link va a ser este mismo link, lo voy a duplicar para la próxima semana, pero se va a llamar recuperación o última oportunidad. Y allí nos vamos a encontrar nuevamente de hoy en una semana a las 8 de la mañana. Van a empezar, vamos a dar las instrucciones, siempre nos demoramos 10, 15, prefiero hacer eso, explicar que va a ser mucho más sencillo porque como les decía es un solo punto. Y pues van a hacer la actividad, de pronto orientarlos, que quede claro. Yo creo que a las 8:15, por tardar, si empezamos a tiempo, van a poder empezar a hacer su actividad. Tienen solamente 2 horitas, pero obviamente es mucho, mucho menos trabajo. Y la verdad, la actividad va a estar muy, muy sencilla. Van a elegir ustedes lo que quieran en parte, en cierta medida. A su gusto, el dominio que hayan tenido de ciertos temas, que me sienta más cómodo con eso, y pues desarrollar todos los literales que se dan allí y seguir las indicaciones, ¿vale? Eso como por hacer el cierre. Deseo que ojalá les vaya bien, que demuestren que realmente se han entendido lo que estamos viendo acá y que no haya más dificultades y más inconvenientes, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntas tienen? Profe, Carla, dime. es que qué pena. O sea, yo vi que en el acumulativo se hacía una nota re mala. Entonces, como yo vi que se había hecho revisión los archivos y todo eso, entonces yo le di clic a mi acumulativa. Y entonces fue cuando me di cuenta que solo había cargado una imagen por mi nivel de brutalidad. Y pues, profesor, yo le aseguro en serio que yo había hecho todos los puntos, nada más el último. Yo tengo las imágenes en el computador de mi mamá y no sé si Vale, se mire, puede volver a hacerlo o mire, algo. ¿qué pasa ahí? Y que les digo a todos, o sea, y pasa en todas las materias y les puede pasar. Tú ves que ya tenemos tiempo, Carla, trabajando y eso lo acepta uno, digamos, la primera vez, la segunda vez. Profe, es que me equivoqué, profe, es que se me olvidó. Cuando ustedes, realmente la evaluación acumulativa siempre es de 1 hora, siempre. Yo les doy 2 hasta 4 horas. Algunos todavía están haciendo cosas de geometría, realmente están desbordados de tiempo, están teniendo algún problema, se les está dificultando y por eso se están demorando muchísimo. Pero realmente todas las evaluaciones son de 1 hora. ¿Por qué doy 2 horas? ¿Por qué doy 4 horas? Para Carla, que revisen todo ese tipo de problemas. Es más, voy a ser sincero, el acumulativo yo extendí la hora de entrega hasta las 2:15 de la tarde, hasta las 2:15. Es decir, el día del acumulativo, la evaluación realmente empezó a las 8:30. Admito que empezamos a las 8:30, dimos instrucciones, nos demoramos explicando, mostrando, pero realmente la evaluación se fue hasta las 2:30. O sea, tiempo demasiado, más que sobra, Carla, para haber revisado el taller. Yo siempre se lo digo, cuando usted termine de cargar la actividad, Carla, en esta asignatura y siempre que utilicen esta plataforma, no sabemos cómo va a ser el 2021, cerciórese después de que ya cargó, me dijo que envió. Cierre y vuelve allá ahora a la actividad, de doble clic, Carla, y revisa que sea el documento que tú crees que está. Lo vuelvo a decir, esto no es la primera vez que lo he dicho. Lo he hecho muchas veces y yo sé que pasa, hasta uno de adulto le pasa, pero no te van a recibir los trabajos. O sea, después, ay, qué pena, jefe, es que se me olvidó el archivo. No, enviaste el trabajo incompleto, tienes una mala asignación o una mala calificación. Entonces, Carla, ¿qué te invito? Si entendiste la temática, la evaluación de recuperación va a ser más fácil que el acumulativo, porque van a ser menos puntos. El acumulativo tenía 3 puntos, acá van a tener un solo punto con unas ciertas condiciones que tienen que modelar y les van a ir. Entonces, si tú entendiste la evaluación, si te fue bien, vas a tener más tiempo, ya tienes el dominio, revisa bien y que no vuelva a pasar lo mismo. Eso les pasa a varios, o sea, uno dice, bueno, supongo fue que no hizo más nada o no entendió y me envió esto, que fue el caso de Carla y de algunos estudiantes que le vi que enviaron muy poquito. Pero Carla,
No puedo revisar en este momento, lo que te invito es, listo, en la evaluación que tienes el próximo jueves, está más atenta y bueno, demuestra que sabes todo lo que estamos viendo, ¿vale? Sí, señor. Vale, Profe, ¿y yo puedo utilizar figuras que utilicen la acumulativa? vale, listo. Miren, yo no he definido, o sea, tengo ya algo, yo no he hecho el acumulativo todavía, la última oportunidad, algunos será, para todos, para mí es la última oportunidad, es que la recuperación suena como feo y suena ya como terrorífico. Realmente, la evaluación, tengo pensado y les trato de explicar un poco qué va a ser. Nosotros vimos con ustedes dos tipos de figuras, yo he tratado de verle, mira, hay figuras que son más o menos como esta hoja así, que son figuras planas, que tienen dos dimensiones. Y a esas figuras uno les calcula el perímetro, les calcula el área total, el área lateral, perdón, estoy confundiéndolos, discúlpenme, uno les calcula el perímetro y el área, las figuras planas. Y hay figuras tridimensionales, bueno, que son la mayoría de cosas, todo nuestro entorno real, está hecho de figuras tridimensionales. El celular tiene tres dimensiones, esta esferita que es como una bolita que tengo aquí porque trabajo mucho en el computador y me empieza a dar como túnel de carpo, este sacapunta, todas las figuras, o todas las figuras, no, todos los objetos que normalmente nos tienen ustedes en sus casas y que nosotros accedemos a ellos son tridimensionales. A esas figuras que es realmente donde nos movemos nosotros los seres humanos y que va a ser el tema central de la última evaluación que tienen el otro jueves. O sea, van a tener que hacer algo que tiene tres dimensiones y sobre esas tres dimensiones van a salir unas preguntas, las típicas de siempre. Entonces, digamos que se les va a poner a diseñar y construir. Ojo que lo digo de una vez. En la actividad del próximo jueves, usted va a tener que construir, lo dije en la reunión de informe de desempeño bajo con padres de familia, les invito a que tengan cualquier material, no necesitan conseguir ninguna cosa especial, lo pueden hacer inclusive con una hoja de papel de estas, o varias, si es que van a combinar, pueden pegar las hojas, o un octavo de cartulina, medio pliego de cartulina, como quieran, o sea, eso ya es disposición suya. Y se le va a pedir que construyan algo que tenga ciertas condiciones. Las condiciones no se las voy a dar porque si no, usted pues lo entrena y ya llega allá y simplemente es a transcribir. Le voy a recordar una cosa y voy a centrarme y les... No sé si, es que bueno, pregunto que yo me salto, a mí no me, las clases típicas son así y ustedes están esperando una explicación mía. No sé si alguno ya trató de preparar y tenía alguna duda del acumulativo que quiere que yo resuelva, porque yo empecé ya como a hablarles un poco de la actividad, pero realmente lo más importante en estas clases es que si tú traes una duda, que algo que no entiendes de geometría, profe, esto yo trato de calcular el área y no sé cómo se hace, lo aclaremos en ese momento, porque ya yo empecé como a hablar, qué va a hacer, y pregunté, pensé que Carla me iba a hacer una pregunta, me dijo, profe, cometí un error, pero mire que ninguno me ha preguntado. Entonces, como más o menos Carla me dijo Pregunta. algo, ya te doy la palabra, Juliana, como Carla me dijo algo de que si podía usar en algo que hizo en el acumulativo, entonces yo me metí, yo, bueno, vamos a tratar de orientar, entonces como que me salté. Se les decía, como porque tengan una idea, porque no es que la tenga finiquitado, y por no complicarles la vida, van a hacer un solo objeto, y yo les voy a dar unas condiciones. A ver, las condiciones son cosas como la siguiente. Necesito que ustedes construyan un volumen, voy a ponerlo así, inclusive van a poder determinar qué tipo de figura. Les recuerdo que las figuras tridimensionales que están en nuestra casa y que están por todos lados donde ustedes se mueven en el mundo en el que vivimos, eh, hay dos clasificaciones generales de las figuras que tienen tres dimensiones, que son poliedros y la otra se llama ¿cómo? Ayúdenme. ¿Cómo llaman? Los paralelepípedos son una forma de poliedro. Hay dos clasificaciones generales. Los cuerpos que uno encuentra en nuestras casas a nivel geométrico están los tridimensionales, o sea, los que tienen las tres dimensiones, tienen dos categorías grandísimas en las cuales se clasifican, así como por ejemplo los hombres y las mujeres. Entonces los hombres tenemos unas características y las niñas tienen otras, y son dos categorías. Todas las niñas normalmente tienen ciertas Poliedro, características y los niños. Poliedros y la otra se llama ¿cómo? cuerpos redondos. Esa, la dijo Mauricio, creo que fue el que habló, vi por acá que se activó el No, micrófono. profe. Yo. Michelle. Bueno, Michelle también puede participar. Lo importante es que acá nos aporte. Michelle es una compañerita que podrían apoyar en ella para que les ayude. Michelle la ha entendido muy bien, inclusive que alcanzó a ser como la especie de monitora y eso. Entonces, muchas gracias, Michelle. Michelle, si no sé si tenga tiempo, se podrían apoyar. Michelle les puede colaborar, entiende muy bien todas las cosas. Una niña que sacó, como les dije, 100 en el periodo. Y también lo dije, apóyense los compañeros cuando estén estudiando y preparando eso, ¿vale? Entonces, las dos categorías grandísimas de figuras tridimensionales se llaman una poliedros y la otra se llama cuerpos, ¿cómo?
Redondos. Cuerpo redondo. Es muy sencillo, muchachos. Los poliedros son puras líneas. Si usted en su casa ve un objeto tridimensional y solo tiene línea recta, ¿se llama ¿cómo? Poliedro. Pero si ese objeto tridimensional tiene, así sea, una curvita en alguna de su composición, ¿se llama cuerpo qué? Cuerpo redondo. Redondo. Entonces, la esfera, mírenla. Poliedro, cuerpo redondo. Cuerpo redondo. Lógico. Miren este sacapunta, mírenlo. Es un poliedro, seguro. Miren la base. Bueno, se podría aproximar a un triángulo, sí. Es que no los quiero confundir, apenas están en sexto. Amor, páseme la alcancía esa que está acá, hazme favor. Ya le voy a, por ejemplo, esta alcancía que nunca se llena. No, mentira, esta no es la que está. Miren, eso que está aquí, se lo ve así y parece derecho, pero cuando le muestro la base, mire qué forma tiene. ¿Es cuerpo redondo o poliedro? Cuerpo redondo. Mire, yo voy a ser sincero con ustedes. En esa evaluación, yo no voy a preguntar. En la evaluación acumulativa, yo los forcé a que trabajaran poliedros y cuerpos redondos. Porque si ustedes revisaron el acumulativo, se dieron cuenta que el primer punto trabajaba con un poliedro y ustedes debían seleccionar un poliedro de su casa. Y el segundo punto debían trabajar un cuerpo redondo. La gran mayoría hicieron cosas como esta: un celular, el televisor, la nevera, bueno, cosas más pequeñas, algunos como por no complicarse, un borrador, una cajita, bueno, conocí muchas cosas de sus casas. Y la mayoría utilizaron esta otra que es el cilindro, que es algo muy típico. Hay vaso, mire, está la alcancía. Y bueno, hay gente que hizo otras cosas, cogieron naranja, hubo alguien que cogió una naranja y la cortó y me mostró con la regla, el radio, bueno, todo eso que uno dice, Dios mío, estos niños se le... Y chévere, o sea, porque uno ve la variedad y cómo lo solucionan, ¿sí? Entonces, seleccionaron cuerpos redondos y eso, yo lo forcé. En la recuperación, por cuestiones de tiempo, voy a ser sincero, el jueves lo que nos explicaron los coordinadores es posible que ese día le apliquen y no nos coordinamos otra evaluación. Entonces, por evitar inconvenientes, por mí, yo soy sincero, la evaluación de recuperación yo les ponía una figura de cuerpo redondo y una figura que era un poliedro que usted la seleccionaba en su casa o que debía construir. Ahora, como posiblemente ustedes tienen, sobre todo los de sexto 1, creo, tienen otras clases. Hay 2 salones de sexto que tienen clases entre las 8 y las 12. El sexto 4 no tiene problema, o sea, por sexto 4 yo podría hacerle la evaluación de las 2 preguntas, pero los otros sextos no. Y por unificar, dije, voy a más bien dejarle un solo punto, uno solito, y que usted va a elegir. ¿Cómo así, profesor? Sí, les digo y les comento, mire, hay 2 clasificaciones generales. Todo lo que tiene líneas rectas, que son líneas, son poliedros. Y si tiene una curva, se llama cuerpo redondo. La idea, y les soy sincero, cuando ustedes pasan a grados de sexto a séptimo, usted tiene que saber manejar todo lo que vimos de esa figura. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro, y lo aclaro porque algunos de ustedes tienen esa confusión. Cuando yo hablo de perímetro, siempre lo hablo con referencia a una cara. Algunos trataron de sumar todas las líneas de todas las figuras que tenían del poliedro, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando yo hablo de perímetro, a mí me tienen que decir, profesor, ¿el perímetro de qué? ¿De la cara donde está la cámara del celular, profesor? ¿O necesita que le haya el perímetro de la pantalla táctil? ¿O necesita que le haya el perímetro de la parte lateral del celular? El perímetro se le halla a una cara. Eso va a salir en la evaluación nuevamente, que se va a hacer el día jueves. Va a haber una pregunta que dice, calcula el perímetro de qué. Y lo digo porque vuelven y fallan ahí. La idea es que no fallen y que la tengan clarísima. El perímetro siempre se le halla a una cara. Y aquí nos tocaría repasar conceptos. Mire, te recuerdo que cuando yo tengo este celular, por ejemplo, esto es una cara del celular, que es, bueno, está un poquito viejo de todo lo que está en el bolsillo. Esto es otra cara, que es como la parte del ladito, que se ve más delgado del teléfono. Esta es otra cara del celular. Esta es otra cara, esta cara. Cuando yo les decía en la evaluación que seleccionaran una cara, usted debía seleccionar una cara. Profe, la que yo quisiera, sí, nadie lo obliga. Entonces yo decía, bueno, profe, para mí la base, perdón, seleccionar la base. La base, para mí, va a ser esta parte, que es como si lo apoyara allí. A esa base era que usted le hallaba el perímetro, una cosa tan sencilla, niños, que era medir de aquí a aquí cuánto había. Entonces usted medía, decía, ay, profe, ya lo medí con mi regla, me dio 16, aquí me dio 8, profe, aquí me dio 16 y aquí me dio 8. El perímetro de la base equivalía a sumar la frontera de esa cara. Es tomarle una foto y medir lo que hay por fuera de esa figura que me estoy interesando. En el caso del celular era esto. En el segundo punto,
tenían que seleccionar un objeto circular, muchos seleccionaron cosas parecidas a esta que es un cilindro. Nuevamente, para hallar el perímetro, te toca seleccionar una cara. Algunos se quedaban locos, yo, perímetro del cilindro, ¿cómo carajo hago eso? O sea, ¿qué sumo? Le tocaba seleccionar una cara. ¿Cuál era la cara que normalmente se seleccionaba? Esta, que tenía forma de círculo. Entonces yo decía, mi base iba a ser esta. Y a esa figura yo le iba a determinar su perímetro. Entonces me tenía que hallar el perímetro de esto. Es más, niños, si usted tenía un metro, se podía coger el metro y pasarlo por aquí alrededor y darse cuenta si el cálculo estaba bien, porque el perímetro es irse por aquí afuera, miren, así, ir midiendo, 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 midiendo. Entonces, si yo tengo un cartabón de los que utilizan las modistas o los sastres, me iba por acá, lo ponía y podía medir. Y yo hasta te aceptaba eso. O sea, siempre y cuando tenga los recursos. A veces no tengo la regla, el metro, me toca con calculadora y las ecuaciones, pero realmente tiene que funcionar y tiene que ser igual o exactamente igual o muy parecido. Y le daba acá. Y lo digo porque esto va a volver a salir en la evaluación. Y tienen una confusión con eso. El perímetro es el perímetro de una cara y tú tienes que seleccionar cuál es esa cara. Normalmente la pregunta que le voy a volver a hacer es, en esa figura que usted va a construir, porque deben construir una figura, no tanto identificar en la casa, lo aclaro, no le voy a pedir, no, tráigame el cilindro, le voy a pedir que la construyan. En esa figura usted tiene que determinar cuál es la base. Entonces, si vas a construir un cilindro, posiblemente pues la base va a ser el círculo. Tienes que tenerlo clarísimo y ya sabes que el perímetro va a ser la longitud que tiene la base que tú construiste. Entonces, esa era una pregunta fija que iba y que generaba confusiones tanto en poliedros como en cuerpos redondos. En poliedros lo que trataban algunos que no tenían idea de perímetro era sumar todas las líneas que tenía esa figura, sumaban por todos lados. Obviamente, hablar de perímetro es una cara, no todo el objeto como tal, y ahí se denota que hay una confusión y que no la tienen clarísima. Y lo mismo con el cilindro, ¿vale? Ahora viene, le iba a dar la palabra ahorita a Padilla, Juliana, que iba a hacer una pregunta. Trato de cerrarles la idea con lo que estaban diciendo allá. Entonces, en la evaluación, por darle una idea de qué va a hacer, usted le va a decir algo como, necesito que diseñe un recipiente que le quepa, voy a poner un ejemplo, entre 500 y 1000. Escuche bien, porque usted no sigue las instrucciones que uno da. Yo necesito que usted construya, no es identificar, lo voy a aclarar. En la vez pasada, como eran 3 puntos, y algunos dijeron, profe, nos toca construir. Yo les dije, bueno, les di la opción de que tomaran un objeto de su casa que estuviera en ese rango, y algunos lo hicieron excelente, se ve que lo hacen, que lo dominan, pero algunos sí, como que bueno, lo tomé y ya. En esta actividad yo les voy a pedir que construyan, les va a tocar recortar con cualquier material. Profe, no se escucha. No se apagó el micrófono. ¿Tiene algún problema con el micrófono? Todavía no. Todavía no se escucha. ¿Aló, aló? Sí, ya ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, es que es un problema de batería. Es que el micrófono que yo utilizo unas baterías en la base y posiblemente está descargado. Por eso yo les decía al inicio que veía como bajito el nivel. Pero entonces, por lo visto, si es batería, ya puse a recargar las recargables. Listo, íbamos en decirle más o menos lo que iba a salir, como porque tengan una idea y no llegué allá y me salió una evaluación con un montón de preguntas, no.
lo que se van a encontrar es, tienen que diseñar es que usted va a poner los valores que quiera. Y espero 40 respuestas diferentes. Es decir, la respuesta de Branday es diferente a la de Valentina, es diferente a la de Saray, y cada quien lo va a plantear diferente, porque van a tener opciones para elegir. Entonces, usted tiene que diseñar un recipiente y puede elegir un cuerpo redondo. Si usted se siente cómodo trabajando con este tipo de figuras, profe, yo me siento que ese tema lo domino, me quedó bien, lo he entendido, pues hágalo por allá. No, profe, yo entendí mejor los poliedros, creo que voy a hacer algo de este tipo, pues hágalo así. Así va a ser la recuperación. Si pudiera, los ponía a hacer uno con este y uno con esto, porque los quiero rajar. No, porque es que tienen que manejar las dos cosas. Tienen que manejar poliedros y tienen que manejar cilindros. Si usted no maneja estas dos cosas, ya está teniendo un problema cuando avanza séptimo, octavo, noveno, décimo, etc. Pero por cuestiones de tiempo y por facilidad a ustedes les voy a decir, bueno, yo necesito que ellos demuestren que sí saben. Eligen ese o eligen este o otras figuras, porque no es la única. Hay esferas, hay conos, o sea, pueden elegir lo que quieran. Aquí estoy mostrando dos cuerpos, uno de los poliedros y uno, pero realmente de estos hay varios. Hay prismas, hay pirámides, o sea, que son poliedros. Y de los cuerpos redondos ni se diga, hay esferas, cilindros, conos, conos truncados, bueno, un montón de cosas que hay, ¿vale? Entonces, ustedes van a elegir eso y sobre eso se les van a hacer varias preguntas. La primera es que tenga las características. Si usted no cumple la condición base, que es como el reto, usted no va a pasar la recuperación. Me explico. Si yo te digo, a ver, ¿el reto cuál es, profesor? ¿Qué es lo que usted pretende que yo haga? Pues bueno, que construyas un recipiente que teóricamente y después en la realidad si lo probara, si yo tuviera, no lo vamos a probar porque no voy a su casa a echarle agua como tal. Espérenme que me están llamando, pero no puedo contestar en ese momento. Bueno, espérenme y contestamos, ¿qué tal que sea algo de la clase? ¿Aló? ¿Nico? ¿Aló? ¿Sí? Sí, dime, es que estoy en clase, no me puedo demorar ahorita, te contesto. ¿Sí? ¡Pum! Vale, ya. Aló. Entonces, la clave y lo que yo les digo, mire, acá hay varias cosas, todos suman la evaluación, pero usted tiene que cumplir con el objetivo principal de la actividad de la próxima semana, que será que usted sea capaz de diseñar y construir algo que realmente, si yo lo probara, realmente tuviera la capacidad de almacenar eso que usted me está diciendo que da, que realmente se cumpliera. Entonces, si usted no cumple eso, ya está perdiendo la recuperación. O sea, profe, trata de hacer unos números, pero no, eso no funcionó. O sea, le voy a echar agua y le cabe el triple, o le voy a echar agua y no cabe ni siquiera la condición. Entonces, es importante que ustedes sean capaces de construir algo que esté en un rango que yo necesito, porque así es la realidad, no es como usted quiera. No, yo lo diseñé, profe, mira, aquí está el cilindro, mira si le sirve o no le sirve así, porque así se me ocurrió hacerlo a mí. No, tienen que ser capaces de diseñar algo con unas condiciones. Y las condiciones las coloco yo y no se las voy a decir en este momento, pero yo podría hacer, por ejemplo, que diseñen un recipiente que quepa entre 500 y 1000. Si usted lo pone de 400, perdió. Y si lo pone de 1100, perdió. ¿Por qué? Porque está fuera del rango que se le exigió. Debe estar entre 500 y 1000. Ah, profe, y puede ser 600, sí, está dentro del rango, está bien. Profe, puede ser 899, sí, está dentro del rango, está bien. Profe, me dio 1001, estás mal, porque ya te saliste del rango. Entonces, la idea es que esté dentro del rango que se les va a dar. No estoy diciendo que en la evaluación el rango va a ser de 500 y 1000. Puede que les deje entre 300 y 600, entre 100 y 200. O sea, tienen que ser capaces de construir un recipiente que al menos de la cantidad que yo le voy a poner en un rango de valores. No le voy a poner un valor para no cuadricularlos tanto. Le voy a decir, tienen entre este y este, decida cuál quiere. Usted va a decidir el volumen que usted quiera. Tiene entre 500 y 1000, tienes 500 números para elegir. Imposible que todos van a elegir todos el mismo número con la misma capacidad. Y tienen muchas formas geométricas para diseñar. Cilindros, conos, esferas. Trabaja con las que más cómodo te sientas. Ahí, así va a ser. Y va a ser una sola figura. O sea, usted la próxima semana te va a decir, diseña esto y tiene entre tal, listo, profesor. Voy a tener que tenga 600 y voy a elegir un poliedro. O que tenga 500, profe, y voy a elegir un cilindro. ¿Listo? Ahora construye todo eso, o sea, diseñalo, tírale de matemática, bueno, hago las pruebas, radio, elevo al cuadrado, o el poliedro, multiplico las 3 medidas, me tiene que dar el volumen, bueno, me dio, bueno, en teoría, comprovechen y arman eso. No lo van a probar, la evaluación no lleva comprobación, es decir, no le van a echar agua para probar si le cabe eso, ideal. Si en teoría usted dice que su tanque tiene 300 y en su casa tiene una jarrita que dice 300, pues te puedo decir, tengo 300, dice que tiene 300, lo probamos, pruébelo, pero no lo voy a pedir por tiempo, por materiales, porque tengo que impermeabilizar, porque utilizar otro, etc. Les voy a pedir que construyan y tienen, y ojo que aquí están fallando también.
siguen las instrucciones que uno da. Si usted construye un termo, es obligación para yo saber si te quedó bien, que las fotos que me envían tengan una buena calidad. Algunas fotos, muy pocas, no se entienden bien la regla, o sea, cómo se muestran la foto y uno trata de hacerles un poquito a la regla y no se ve ni el número de la regla, si es 7, si es 5, queda uno perdido. Y lo otro, hay gente que pone la foto del sólido ya, sin reglas. Si tú no me colocas reglo, uno queda perdido, uno no sabe. Yo corroboro, yo digo, bueno, este niño me dice que el cilindro de él es de 500 y me dice que es este. Bueno, yo tengo que ver en tu imagen las reglas donde me muestran las medidas principales. Es más, si tú le tomas foto a las medidas principales, me estás diciendo que entendiste el tema. Espérame, si no haces eso, por ejemplo, mire, un cilindro, pregunta, ¿cuáles son las medidas principales de un cilindro? Si yo voy a trabajar con un cilindro, ¿cuáles son las dimensiones principales que tengo que tener en cuenta en su diseño? Mírenlo. La base y la altura. Listo, la base es un círculo y la altura. Michelle ha respondido, si tú no has entendido el tema de cilindro, el cilindro, para diseñar un cilindro, yo tengo que tener en cuenta, más que la base, Michelle, pero sí tiene razón en la respuesta, el radio de la base, que fue lo que dijo Michelle, solo que lo más específico es el radio y la altura me determina cuánto le va a caber a ese cilindro. Si tú entendiste el tema, si tú has entendido el tema de cilindro, tú dices, sí, ya sé que en mi diseño el radio es importantísimo y la altura es importante. Cuando le envíes fotos al profesor, te vas a encargar de tomar una foto al radio y una foto a la altura. Si tú no has entendido el tema y uno se da cuenta, hasta en eso se da cuenta, con la sola imagen que me envían, si usted entendió o no entendió el tema. ¿Cómo me van a enviar una foto de un cilindro solamente así ya? Profe, mire, este es mi cilindro y me ponen la regla acá. Ah, y es que el radio no lo necesito. Yo necesito el radio, sino cómo calculo el volumen. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, pi por radio al cuadrado. ¿Cómo calculo yo si sé que te quedó el volumen bien si nunca me mostraste una imagen del radio? Si yo tengo un celular y quiero hallar su volumen, usted tiene que enviarme las fotos de las dimensiones de, si lo quieres ver así, ancho, bueno, base, altura, profundidad. Tienes que mandarme una foto con todas las dimensiones del objeto. Si tú no me envías eso, yo no puedo calcular el volumen. Entonces, pónganse en el lugar de que van a ser yo en ese momento y qué necesitan para calcular. Si usted entendió, usted me va a mandar todas las fotos para que yo entienda su problema y pueda verificar si está bien o no está bien. Si usted simplemente me enviara una foto así de su diseño, o sea, construyó esto, ¡pam!, sin reglas, o ¡pam!, si las medidas principales, ya me estás diciendo que tú no has entendido todo el tema bien. Profe, otra vez no suena. No se escucha. No se Se escucha, le fue profe, la que el voz. micrófono se le dañó. Aló, es que tengo una gata que me hace complot allá abajo en los cables y los desconecta. Listo, ahora sí, le doy tranquilo, mire, yo les puedo regalar un poco más de tiempo, de mi parte no hay afán. Si tienen dudas, yo ahorita la puedo tratar de responder. Listo, ahora sí, le doy la palabra a Juliana y luego a Intereléctricos AF, que creo que es de León, me parece que fue la conexión de la vez pasada. Sí. Entonces, vale, entonces le doy la palabra a Juliana. Juliana, ¿qué pregunta tienes? Yo no entendí muy bien cómo calcular el volumen. ¿El volumen de qué? Sé más específica, hay muchas figuras. En cuerpo, en figuras tridimensionales. ¿En figuras qué? Tridimensionales. Listo, recuerda que... Profe, no lo escucho. Aló. Ahora sí me escuchan, sí. Sí, señor, profe. Vale, sí. No sé. Hola. No, pero ahorita no se escucha. Hay feedback con Juliana. Juliana, listo. Esa es la pregunta. Pero ¿algún cuerpo geométrico en especial? Te recuerdo que hay dos categorías. Cuerpos redondos. Cuerpos redondos. De cuerpo redondo. Vale, listo. Voy a responderle la pregunta a Juliana. Si quieres, cierra el micrófono un momentico que hace feedback. Esto, Juliana,
Vale, la pregunta de intereléctricos tiene que ver con algo, qué pena, de intereléctrico, de León, No, ¿tiene que ver con algo de pregunta o digo como por no ponerte a esperar tanto? sí, es una pregunta, una inquietud. Conceptual de algo que estamos viendo en geometría. Sí, señor. Vale, listo, tranquila que le vamos a dar respuesta. Entonces voy a tratar de hacerlo, por ejemplo, con un cilindro, ¿sí? Amor, préstame por ahí una regla. No, no, pero para poder medir y mostrarles a ellos cómo se miden. O el cartabón, sí, amor. Entonces, miren, a ver, les recuerdo, la idea es que manejen las dos figuras, tanto poliedros como cuerpos redondos. Digamos que la más sencilla, desde el punto de vista mío, pero ahí ustedes son libres y las cosas, digamos que son un poco relativas. Las figuras más fáciles de calcularle las cosas son los, los poliedros de tipo paralelepípedo. ¿Cómo así que tipo? O sea, profesor, poliedro de tipo paralelepípedo. Voy a compartirles un poco mi pantalla. No quiero estresarles pero digamos que en sus casas hay unas figuras muy comunes que se llaman paralelepípedos. Les voy a compartir, les voy a mostrar imágenes para que ustedes miren algunas cosas y hacemos la analogía de una vez acá y trato de dar contestación a la pregunta Juliana que tiene que ver con cuerpos redondos, pero de una manera general oriento, digamos, la forma más fácil de un volumen. Si el profesor no me exige que tiene que ser un cuerpo redondo, yo puedo elegir lo que quiera para modelar lo que el profesor me pide, que es un recipiente. Pues sepan y les comento que desde el punto de vista matemática, la figura más sencilla para modelar, diseñar, son los paralelepípedos. Después vienen otras como los cilindros, los conos, todas son sencillas, pero digamos que hay otras expresiones, tienen otros cálculos, otras fórmulas, y eso es lo que los confunde un poco. Entonces, mire, les voy a mostrar acá poliedros, como porque tenga. Entonces, vamos a hablar un poco primero de poliedros, ¿sí? Que es una de las categorías. Pues, ¿qué característica tienen los poliedros? Son cuerpos tridimensionales que tienen toda su constitución, son líneas rectas. Entonces, usted, por ejemplo, mire, voy a abrirles esta imagen que están acá, que están viendo. Es una imagen, mire, todos, bueno, este no, este es un cono, este es un cilindro, pero las figuras que todas sus caras son líneas rectas, por ejemplo, la pirámide, el prisma, el otro. ¿Me confirma? ¿Están viendo la pantalla 2? Sí. Sí, señor. Vale, gracias. Todas esas figuras se llaman poliedros. Ahora, hay figuras más complicadas que otras y otras más sencillas. Vamos a olvidarnos por un momento de las cosas curvas, como estas tres que están acá. Estos son cuerpos redondos porque tienen curva, ya lo dijimos. Pero todas esas 5 de arriba, el dodecaedro, el octaedro y el tetraedro, todos son poliedros. ¿Qué es lo que los confunde a ustedes? Que cada matacho, cada forma tiene sus fórmulas y sus ecuaciones. El análisis conceptual es el mismo. Cuando a ti te dicen volumen, no interesa qué figura es, el volumen es lo que le cabe, punto. Eso va para cuerpos redondos y para poliedros. ¿El área qué es? El área es la cantidad de superficie que se necesita para armar la figura. Si yo tengo esto o el celular y lo voy a forrar, esa cantidad de papel que necesitaría para forrar esa superficie plana es el área. Y eso es, no importa la figura, el concepto es el mismo y es lo que uno quiere que se lleven de acá. Las fórmulas, yo no soy de memorística que tienen que tener, sí es importante manejar la memoria, eso me ayuda a ganar tiempo, pero en internet y en el mundo de hoy, miren lo que hizo la pandemia, las cosas están en internet, las ecuaciones están en internet, nadie te va a esconder, no se estresen por entender todas las fórmulas de todos los poliedros, por eso es que me da dolor de cabeza, entiendan los conceptos base, volumen, perímetro o longitud, área y volumen, esas tres cosas tienen que tenerlas claras en su cabeza porque si no empiezan a patinar cuando les hacemos preguntas. Entonces, ¿qué es el volumen? El volumen es lo mismo para todas o sea, la definición conceptual es la misma, es lo que le cabe, es lo que es capaz de albergar un cuerpo, o sea, cuánto le cabe por dentro, no importa su forma, eso es volumen, lo que le cabe en el espacio, ¿cuánto es? Lo medimos en centímetros cúbicos, que es la medida estándar de volumen, eso ya lo vimos en segundo periodo. Si es con líquidos, ya hablamos de litros, que es otra cosa, bueno, que es el concepto de capacidad, que son sinónimos. El área, que es algo que los confunde mucho, ¿qué es ese cuento del área? Que le calcule el área una cara, profesor, que le calcule el área total, nos da dolor de cabeza. Señores, esto es una hoja de papel, es un área, es una superficie. El área, cuando usted me dice que la respuesta te dio 100 centímetros cuadrados, ¿sabes qué me estás diciendo? Me estás diciendo que tú vas a coger un pedazo de papel que tenga 100 centímetros cuadrados
y con eso eres capaz de forrar esa figura. Eso es lo que significa el área total. O sea, cuando tú en el acumulativo te decían que cuál era el área total, por ejemplo, del celular, ¿qué era lo que yo te estaba preguntando? ¿Cuánta superficie? Es decir, ¿cuánto papel necesitarías para poder, por ejemplo, coger el celular y hacer esto que estoy haciendo? Mire, forrarlo por fuera con todas sus caras y que quede totalmente forrado, pero solo por fuera, el área total, que envuelva toda la figura, área total. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Calcularle el área a cada una de las caras de ese paralelepípedo, que es la figura más fácil. Ese es el concepto de área que estoy tratando de aclarar, porque no es entrar a la... Profe, explíquenos las ecuaciones, ya, las fórmulas. O sea, si se ponen con eso van a andar siempre enredados. Entiendan lo conceptual, que es lo importante realmente. Las ecuaciones, hoy las aprendes, mañana se te olvidan, vuelve y las tomas otra vez y vuelve y te enganchas con ellas. Los conceptos es lo que los pone a patinar todo su bachillerato y a sufrir con muchos dolores de cabeza porque no entienden los conceptos que le están preguntando. Volumen es lo que le cabe en todo el espacio. El área es la cantidad de papel, pónganselo siempre así, que necesito para forrar, para empapelar toda esa figura que me están preguntando. Si me preguntan el área total, me están preguntando el área de todo eso. Ahora, miren que si ustedes le ponen un poco de lógica, dice, ah, ya, entonces yo puedo calcular el área a esta cara, sí, yo puedo calcular el área de una cara. Y cuando me hablan de área total, es el área que necesito de todo el objeto para poderlo forrar. Y el último concepto tiene que ver con una dimensión que es el de línea, que es el perímetro. El perímetro es como si tú cogieras un hilito y delimitaras o frontearas todos sus bordes, ¿sí? Entonces, coge el hilito y me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí. Y luego es como si cogieras el hilito y lo extendieras así y dijeras, mire, esto es el perímetro. Y literalmente es así. O sea, es como si pudiera coger un pedazo de hilo y medir esta medida, luego con el mismo hilo sumo aquí, voy, tiro aquí y luego tiro acá. Cuando he terminado, yo puedo cortar y luego extender toda esa distancia. Eso es el perímetro. El perímetro es cuánto es el borde de una cara. Por eso hacía la aclaración. Cuando te dicen el perímetro es de una cara. Es decir, tú determinas la cara y a esa cara le hallas el perímetro. Esos tres conceptos son vitales, van a ser evaluados nuevamente el día jueves que viene. Te van a preguntar perímetro, te van a preguntar área de la base, te van a preguntar perímetro de la base, te van a preguntar el área total de ese cuerpo que vas a diseñar y vas a construir, te van a preguntar cuánto es el volumen. El reto es en el volumen. Lo demás lo vas a calcular, pero lo principal es hallar el volumen, que va a ser la condición del reto. El reto es construir un recipiente entre esta capacidad y esta. Y lo demás simplemente lo calcula. Tú diseñas y luego dices, bueno, para eso me gastaría tanta área, el perímetro sería tanto, etcétera. Pero el objetivo es volumen. Ahora, ¿cuál es la figura más fácil? Si a mí me dijeran, profesor, desde su punto de vista, si te dijeran un problema abierto, hágalo como usted quiera, ¿cuál es la figura más fácil? Las figuras más fáciles, muchachos, son las de tipo cúbico, mírenla, o esta que dicen ortoedro. Son sinónimos. También se le llaman paralelepípedos. Estas, que es un prisma de base pentagonal, te van a enredar un poquito la vida porque la base es un pentágono y tiene una fórmula diferente. La pirámide tiene una expresión un poco diferente, el cono truncado. En internet están todas las expresiones. Ustedes buscan volumen de una pirámide y le aparece la ecuación. Volumen de un tronco truncado, le aparece. De los dodecaedros, en el libro de ese que yo les sugerí que compraran, ahí están las fórmulas. Las fórmulas están allá, no pasa nada. Pero obviamente entre uno y otro sólido hay más complique. Lo ideal sería que ustedes, estudiantes de sexto, fueran capaces de manejarlas todas y hasta todas las pueden manejar. Pero en una situación de estas donde necesito descomplicarme la vida y no quiero de pronto confundirme en una división y me quedo mal y me tiré todo el problema, elijan lo más sencillo. Y lo más sencillo es este tipo de expresiones, que de paso son muy comunes en nuestros hogares. Porque si usted va a su casa, usted va a encontrar cosas como, por ejemplo, neveras, ¿sí? Y que las neveras uno las puede aproximar a ese tipo de figuras. Si tú miras la nevera se termina pareciendo un poco a este tipo de cosas, el celular se parece a eso, y hay muchísimo, el borrador que tengo aquí, miren, este borrador se parece a un ortoedro. María Camila, dime. Yo tengo una pregunta y me quedó como que rara, fue el ejemplo que usted puso con el celular. Sí. Es que en el celular uno puede ver que hay líneas rectas, pero en las puntas del celular hay como unas curvas. Así que no sé qué figura en sí sea esa y me quedo ahí como que la inquietud. Vale.
María Camila tiene la razón. Mire, le explica a uno algo a ustedes, muchachos. Ustedes están en grado sexto y séptimo. La realidad es mucho más compleja cuando pasan a bachillerato. Bueno, ya están en bachillerato, sobre todo a la media, pasan a la universidad, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que aprendieron en el colegio fueron por encima, fueron aproximadas, como estamos haciendo ahorita. María Camila, excelente tu afirmación. Las cosas en el mundo real normalmente no son así paralelepípedos perfectos. Es más, si yo cojo mi celular, María Camila, que es lo que está diciendo ella, voy a quitarle el forro. Si pudieran mirar acá, no sé qué tan enfocado es porque creo que aparecerá desenfocado. Realmente mi celular no es recto, ni es un paralelepípedo, pero por cuestiones prácticas con ustedes, porque el valor que obtienen, ojo María Camila, si es muy aproximado, es decir, ¿cómo así, profesor? Usted me está diciendo que aproxime mi celular a un cubo, a un ortoedro, a un paralelepípedo. Sí, en grado sexto sí. Si tú cuando estés en la universidad quieres ser más milimétricamente exacto, entonces tendrías que tener en cuenta que el celular, aparte de eso, tiene unas curvitas y que esas curvitas tienen un volumen, pero eso no es el nivel de grado sexto y no se lo voy a evaluar ahorita, ni a los de décimo le estamos evaluando eso, ni es que ni en el colegio. Eso ya lo ven si van a trabajar cosas de diseño gráfico, cuando estén en la universidad y ese tipo. Pero María Camila, sí, para muchas de las cosas de sus hogares, ustedes pueden aproximar, y yo tampoco soy tan cuadriculado en eso. Hubieron alumnos que me mostraron cosas que no eran cilindros, que eran como un vasito, que la base abajo era un poquito más chiquita, pero arriba era un poquito más grande. Eso no es un cilindro real, se parece más a un cono truncado. Pero yo no me compliqué la vida con ustedes. Lo que les quiero decir es, María, y a todos, María Camila, hay objetos, por ejemplo, yo miro acá las vitrinas no son puras líneas rectas. Si yo miro, por ejemplo, la vitrina que estoy mirando acá el negocio, no la giro porque se descuelga la cámara, tiene curvas en los extremos, pero yo, María Camila, y a todos, la puedo aproximar un paralelepípedo que es como si fuera puras líneas rectas, y ojo, que es lo importante y que es muy válido a pesar de que sean en grados eso. Los valores que me van a dar son muy, muy parecidos posiblemente a los valores reales si me pusiera con el complique de poner la curvita, calcular cuánto es el área con todas las fórmulas matemáticas avanzadas. La diferencia, la verdad, va a ser a veces muy mínima y entonces uno dice, bueno, a pesar de que estemos aproximando a líneas, la verdad sí se parece bastante. Eso lo van aprendiendo en el camino. Entonces, muy bien lo que dice María Camila, son alumnos muy críticos, así era yo también cuando estaba, y muchos de ustedes son así. Y lo que hace uno en matemáticas, trata de aproximar, escuchen bien, la realidad. A mí me gusta trabajar con la realidad. Uno enseña realmente en el colegio, es para que ustedes apliquen allá afuera. Yo necesito esto es para la realidad, esto no se enseña ahí sí para rellenar las materias y ya. Esto les puede ser muy útil cuando estén allá afuera. Entonces, y cierro la idea. La idea es tratar, sí, de cuando hagan relaciones, hacer una aproximación, María Camila. Ahora, Cami, María Camila, en el problema del próximo jueves, en el de la evaluación última, usted no va a identificar ningún objeto de su casa. Ojo con lo que estoy diciendo. Usted no va a identificar ningún objeto de su casa. Hoy estoy explicando con esto como porque palpen el teléfono y puedan decir, ya sé que el volumen de esa cosa que tengo en mi mano es aproximadamente. Pero en la próxima semana usted va a tener que construir con cartón, recortar, tener colbón a la mano, pegar, doblar la figura que usted quiera. Usted decide si va a ser un cilindro, eso es cuestión suya. Usted define si va a ser un celular aproximadamente o algo, un recipiente cómo lo va a hacer. Entonces, no va a ser algo real. Luego, Camila, puedes utilizar una figura lo más parecida posible a lo que hemos visto en geometría, a un paralelepípedo, a un cono, a un cilindro, para que tengan eso. Pero lo que dices es muy cierto. Las cosas del mundo real son más complejas y no son perfectamente iguales a lo que estamos viendo acá. Las del mundo real no. Toca es hacer una aproximación. Creo que María Camila iba a decir algo, bueno, no sé si estaba relacionado con esto, porque a veces uno como que le sale en el momento la pregunta, hágala si está relacionado con eso, ¿vale? Profe, lo que pasa es que usted dice que el volumen es lo que cae o la cantidad, pero ¿cómo hago para calcularla? Si digamos en un caso sería un cilindro. Vale, ya lo vamos a hacer porque es la misma pregunta de Juliana. Ahora. O sea, para, digamos, ¿cómo hago yo para saber? Vale, ya le voy a compartir, tranquila, no se preocupen. Vamos a hacerlo a las 2, no se preocupen que yo dije de 8 a 9. Creo que ahorita ningún salón tiene clase, creo. Si no estoy mal, porque todos están libres. Yo sé que tienen de 8 a 10. Sí, profe, inglés. ¿Inglés a esa hora? ¿Aló, Luis Ángel? Es a las 9:30, profe, es para los niños que quedaron en rendimiento bajo. Vale, pero los de sexto sí tienen clase de español. ¿Pero los jueves a esa hora? Sí, profe, a las 9.
Caramba, porque por cronograma del colegio no estaban. O sea, esas clases, ¿siempre han tenido clases los jueves a las 9 de la mañana? Sí, señor. Profe, nosotros la de inglés la teníamos el viernes, pero se cambió para hoy a las 9:30. Vale, no, bueno, me preocupa un poco. Los de sexto 3, si tienen que ir a la reunión de desempeño, vayan porque no pueden cachar. Hoy era una clase de refuerzo, no sé qué van a hablar en la clase. Me preocupa, lo voy a ser sincero, me preocupa el próximo jueves. ¿Por qué? Porque yo tengo diseñado el próximo jueves, igual que hoy, de 8 a 10. Y si usted le van a poner algo, de paso, pregúntenle. Y yo hablo con la profe Patti, la vez pasada cuadramos. ¿Por qué? Porque los que tengan ahorita clase, si van a tener clase el otro jueves, van a tener un inconveniente. Van a empezar evaluación a las 8:15 porque nos demoramos 15 minutos dando las instrucciones y les van a quedar 45 y a las 9 van a tener una evaluación de inglés o de lo español, no sé, lo que tengan con Patricia. Entonces, hablen con Patricia y pídanle, porfa, que necesitamos sincronizar, o sea, sálganse porque tienen clase ahorita con ella, esto está quedando grabado, luego pueden mirar qué hablamos, qué explicación hicimos, como por estar acá. Pero comenten a Pati que si ella va a hacer algo el otro jueves a las 9, nos toca ponernos de acuerdo, porque yo de geometría estoy planeando de 8 a 10 de la mañana, y si a las 9 tienen algo con ella, están en desventaja porque tienen una hora menos. Entonces, que porfa, si ella va a hacer algo el próximo jueves a las 9 de la mañana, me avise. Formalmente en el cronograma del colegio no está planeado porque el cronograma lo puso Javier, que es el rector, y digamos los profes nos agregábamos allí. De pronto la profe hizo algún cambio hace tiempo, pero no se notificó como en el cronograma oficial del colegio de las clases virtuales. O puede que yo esté equivocado, no sé, pero no tengo planeado que haya o no vi en el cronograma. Entonces, porfa, si quieres desconectes en los de 6 o 3, me da pena. Se desconecten los que tienen clase, que están en recuperación, porque en esta semana sobre todo, o si tienen una actividad con la profe Patricia, todos háganle, ¿vale? Y la clase queda grabada, luego ven lo que grabamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Vale. No, tranquila, mire, la clase la estamos grabando, en la tarde, mediodía subo el video y en el 30 de noviembre quedan las clases grabadas. Ahí pueden mirar lo que hicimos porque vamos ahorita sí estamos haciendo como un repaso, hablamos de las cosas que vamos a evaluar la otra semana y sí es importante que le eche un vistazo al video, ¿vale? O sea, cuando llegue el internet o eso, le echan un vistazo al video, ¿vale? Para la actividad de la otra semana. Vale, hasta luego, chao. Vale, era la mamá y por eso le contesto ahorita, precisamente una niña de Vega de sexto 3, creo, no estoy mal. Entonces, mire, les digo, porque no se compliquen, la evaluación del jueves, usted puede elegir la figura que quiera. Yo lo que estoy tratando es de mostrarle cómo estos tipos de figuras, que son los paralelepípedos, son muy fáciles de calcular y les pueden descomplicar la vida. Pero ustedes son libres. Profe, yo quiero el cilindro porque ya me enamoré del cilindro. Listo, lo vamos a explicar. Entonces, vamos a hacer ahorita una explicación de cómo se les calcula todas esas cosas, el perímetro, el área y el volumen, a figuras de este tipo, que son parecidas a las que están viendo en mi pantalla, como el cubo o el ortoedro, que son de las figuras más sencillas para calcularle, digamos, el volumen, ¿sí? Y vamos a explicar esta del cilindro, porque lo están pidiendo, profe, que necesito entender qué fue lo que me quedó mal del acumulativo, también cómo le calculamos el área, vamos a hacerlo con eso, vamos a medir y vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Aquí nos vamos a mover un poquito, soy sincero, realmente la clase era 8 a 9, pero yo sabía que nos íbamos a ir posiblemente un poco más si habían dudas, ¿vale? Si alguno desea retirarse, lo puede hacer o necesita hacer algo. Entonces, si era por el afán, no, profe, es que a las 9 ya se acababa, ¿no? Yo me voy a tomar un poquito más y vamos a tratar de aclarar esto y listo, vamos por terminar la clase. Entonces, vamos a suponer que tú en la próxima clase vas a diseñar tu figura con este tipo de figura, tu recipiente con este tipo de figuras, que es de las más sencillas. Entonces, si yo tengo algo de este tipo y el profesor me dice que le calcule el perímetro de la base, ¿cómo hago eso, profesor? Entonces, en el caso de este tipo de figuras, yo tengo que medir, o sea, y tienen que tomar la foto, o sea, un metro de estos o una regla o lo que quieran, y tendría que medir literal, o sea, coger aquí y medir, por ejemplo, determinar cuál es mi base. En la pregunta de la evaluación que viene va a decir, calcule el perímetro de la base. Lo primero que tienes que hacer es determinar cuál es la base. Entonces, yo voy a suponer, y así lo pueden hacer ustedes, profe, para mí la base va a ser esta. Yo cómo sé eso y cómo me dice usted con la foto. Cuando usted toma una foto y me muestra el celular así que me está diciendo y la pregunta es de la base, calcula el perímetro de la base y me muestra esta imagen, ¿por qué me estás diciendo que esta es tu base? Porque le estás tomando la foto a esas medidas que yo entiendo que es la base. Entonces, normalmente colocan aquí esto, una foto así si tienen una sola regla y luego otra foto con esta medida que está acá para hallar el perímetro de la base.
realmente cuando tengo este tipo de figuras, la medida que hay en ese pedazo de acá es la misma que hay exactamente que está acá. O sea, esta medida es exactamente igual que esa, y esa medida que está acá, así que están viendo, es exactamente igual que la que está debajo. Luego yo realmente mido una y otra y multiplico por 2 cada uno de esos lados. O en resumen, acuérdense, lo importante del perímetro es como si yo cogiera el metro y hiciera esto, mire, me fuera todo alrededor, mire, aquí así. Es más, podría hacer esto que estoy haciendo, usted lo puede hacer acá, que es tomar la figura e irse por todo el borde, mire, así, y al final cerrar acá. Entonces, mira, aquí tengo todo el celular, he medido por todo el borde del celular, suponiendo que este que está es la base. Luego puedo soltar, mire, y me queda esta medida, de acá hasta acá, hasta donde marqué. Por ejemplo, mi celular tiene de perímetro 4,3, 43 centímetros tiene mi celular. Lo pueden hacer así, sí. O por formales, miden cuánto hay de aquí a aquí, miden cuánto hay de aquí, suman esta medida más esta más esta. Eso se les va a pedir en la evaluación. No importa si es esa figura, si es el cilindro, ya lo vamos a hacer con el cilindro. Eso es el perímetro, pero lo importante del perímetro es que les toca determinar una base. El perímetro no se le halla todo, sino a una base. Acuérdense de eso. Determina una cara y a esa cara le halla el perímetro. Esa es una pregunta que va a salir. La otra, el área. Profe, el área. Yo puedo hacer muchas preguntas de área. El área de una cara o puedo hallar el área total. ¿Qué pregunta hice yo en el acumulativo y que se la voy a volver a hacer en la próxima evaluación? El área total. ¿Qué es el área total? Ya les dije, es la superficie que tú necesitas para enmascarar, para cubrir este celular. ¿Y eso cómo se hace, profesor? Entonces, ¿qué figura geométrica aproximadamente es esta cara que está viendo del teléfono? ¿Cómo se le llama esta figura? ¿Alguien que me recuerde? Geométricamente. ¿Se le llama cómo? Rectángulo. Se le llama rectángulo. Y como me están preguntando área, ¿cómo le calculo yo el área a un rectángulo? Y si usted no sabe eso, usted puede ir a internet, le voy a escribir para que miren, mire acá. La base por la altura. Vale, vamos a suponer que usted no sabe calcular el área de un... no, sí, porque en teoría la memoria es buena, úsenla, todo lo que puedan almacenar en su cabeza. Lo que pasa es que el cerebro, si no le interesa algo, si no le parece interesante, o si no lo usa, lo olvida. Pero a eso a mí no me preocupa, porque si usted entendió los conceptos, después buscan Google y ahí le va a aparecer. Entonces buscan en todos, por ejemplo, y se va a encontrar o con una imagen, por ejemplo, que están acá y van a empezar a aparecer, mire, por ejemplo, área, mire, base por altura. ¿Están viendo mi pantalla, sí o no? Mire, base por altura. Donde busque vas a encontrar que es base por altura. Yo por eso ya ni fórmula les doy, porque le digo, la verdad en internet van a conseguir lo que necesiten. Es decir, ¿cómo le calculo yo el área a este celular aquí? Muy sencillo. Mido cuánto hay de aquí a aquí y mido cuánto hay de acá a acá. Y multiplico la base por la altura. Entonces voy a hacerlo con este y voy a abrir un documento en Word como por mostrarles, o sea, qué es lo que ustedes mostrarían, por ejemplo, a mí en la evaluación. Entonces vamos a suponer que yo elegí mi celular. Entonces, por ejemplo, primera pregunta que es de perímetro. Lo voy a ir resolviendo y ya lo hacemos con el cilindro. ¿Sí? Voy a aumentar acá un poco. Perímetro. Voy a hablar, suponer que es mi celular, ¿sí? Entonces, en el perímetro, para hallar el perímetro, formalmente yo tenía que medir, entonces voy a medir acá. Aquí me dio 15. Ahí tocaba que ustedes metan imágenes con la foto. Yo no lo voy a hacer porque se me dé tiempo. Pero, por ejemplo, aquí me está midiendo, si alcanzan a ver por ahí, está el número 15. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, acá, que una de las medidas del lado de mi teléfono, por ejemplo, yo puedo poner así, por ejemplo, lado A de mi teléfono, midió en este caso 15 centímetros. Ahora, y muestro la foto. Y ahora voy a medir este otro lado que hay de acá, que tiene 7 centímetros. Entonces voy a decir que otro lado, ¿sí? Lado B de mi teléfono midió 7 centímetros, ¿sí? ¿Cómo calculo el perímetro? Ya yo ahorita se lo mostré que era lo que hice, lo puedo hacer, sí, pero matemáticamente, y no tengo el metro, no quiero medir, mi metro no es flexible, la regla no la puedo doblar, profesor. Entonces, ¿cómo le calcularía el perímetro? Esto, muchachos, es tema que ya hemos trabajado, es un tema muy vital, tiene que quedar claro en esto. ¿Qué es perímetro? Es irse por los bordes. Entonces, en este caso, el perímetro va a equivaler a sumar 2 veces el lado A. ¿Por qué 2 veces? Porque el celular tiene el lado A aquí y también acá, y tiene el lado B aquí y acá. Entonces son 2 veces el lado A y 2 veces el lado ¿qué? B, o irte por todo el borde. Entonces eso equivale a sumar 15 centímetros más 7 centímetros más 15 celular es un poco...
Ojo, esto es el perímetro. Voy a seleccionar acá la base. Ojo con esto, y por eso lo resalto acá. Para mí la base es eso. Como para mí la base es eso, a esa cosa yo le calculo el perímetro. No se confundan. Alguien puede decir que su base es esto, pues entonces le toca hallarle las medidas a eso, ¿sí? O alguien puede decir que su base es salir este rectángulo bien delgadito que hay allí. Bien, yo decidí que voy a hacer este. Y profe, yo puedo hacer lo mismo si usted decide cuál es su base. Nadie te puede obligar a que, es más, en el cilindro hasta alguien puede decir, profesor, mi base es esta. Yo, bueno, es como raro, que normalmente siempre es acá, pero tú puedes decidir cuál es tu base. Elige la que tú quieras. Entonces, para mí la base es esta, me toma la foto y me dice, listo. Eso me daría aproximadamente 30, me daría 44 centímetros. Que acuérdense que fue algo que ahorita se lo mostré con el metro cuando medí todo continuo con el cartabón y me dio eso. Esa es la primera pregunta. Sencillo, si es con esto. Mire que es muy sencillo cuando son poliedros, se hace así. Ahorita van a mirar cómo es el proceso cuando es curvo, que era lo de la evaluación. Ahora, listo. Profesor, siguiente pregunta. Que calcule el área. Ahora no es el área de la base. Yo le pregunté allá el área total. ¿Y por qué le pregunté el área total? Porque el área total es más completa que el área de la base. Entonces yo prefiero preguntar área total. Entonces, la siguiente pregunta que va a salir es área total. Profesor, ¿cómo guardo esto por si llego a tener algún problema en el escritorio? Es un temporal. Perímetro, guardémoslo así, como para tenerlo ahí por si llega a pasar algún error de RAN o algo así. Entonces, área total. Para hallar el área total, recuerden que ahí el concepto área es una superficie. Si me dicen el área de una cara, pues tú calculas la superficie que necesitas para una cara. Pero si te dicen el área total, necesitas el área de toda la figura para poder forrar completamente toda la figura. Luego, en esto, ¿a qué equivale eso? Hallarle el área de esta cara, que es exactamente el área de esta cara aproximadamente en los paralelepípedos. Los paralelepípedos, que es lo que o sea, que uno le dice, son de las figuras más fáciles que hay, tienen una ventaja, y es que las caras son paralelas, por eso se llama paralelepípedo. Es decir, lo que vale aquí, aproximadamente lo mismo que está acá, en un paralelepípedo. Lo que hay en este lado, esa área, es exactamente igual a la que está de este lado. Y el área que está por ese lado es exactamente igual a la que está a este lado. El paralelepípedo tiene pares de caras iguales que son paralelas entre ellas. Si yo realmente calculo el área de una cara y ya sé que la del otro lado es la misma. Calculo la de arriba y ya sé que la de abajo es la misma. Esa es la ventaja del paralelepípedo. Para el caso de mi celular, ¿cómo calculo el área total? Pues yo podría, lo que les decía nuevamente, hallar el área de la cara 1, ya le voy a decir para mí, el área de la cara 2 y el área de la cara 3. Esto no es memorizar, es ponerle un poco de lógica, así lo coloco yo, usted lo puede colocar como le dé la gana, como quiera ponerlo. Entienda que cuando le dicen el área total, usted tiene que decir el área de todas las figuras. Yo voy a suponer que el área de la cara 1 para mí va a ser esta que está acá. ¿Cómo calculo el área de una cara? Lo acabaron de ver ahorita, que el área de una cara, como es un rectángulo, va a ser base por altura. En todas las caras, la fórmula es la misma, es base por altura. Lo que pasa es que en cada cara, la base y la altura cambia. Por ejemplo, en esta que es la base, si yo mido, ya lo dijimos ahorita, esto tenía 15, entonces en la cara 1, ¿a qué le llamo yo cara 1? A esta cara, no, puede ser como usted quiera. Yo le he llamado cara 1 a esa cara. Entonces la base tenía 15 centímetros, y eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? ¿Me recuerdan cuánto era la otra medida? Por 7. Por 7 centímetros. ¿Y eso me da cuánto? 70, 105 creo, si no estoy mal. Exacto. Sí. 105 centímetros cuadrados. No voy a utilizar el editor de ecuaciones. Bueno, mentira, enseñémoselo de una. Aquí uno le coloca como quieran, que se entienda. Esa es el área de esta cara. Recuerda que esta cara va a ser exactamente a la que necesito para forrar el celular de este lado. Es el mismo papel que necesito para forrarlo de este lado. Pero por ahora dejémoslo allí. Para mí la cara 2 va a ser esta cara que está aquí. O sea, este pedacito que hay de aquí a aquí. En este celular, esto de aquí a aquí tiene, ya lo hicimos ahorita, ¿tiene cuánto de aquí a aquí? Ya lo medimos. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? 15. Tenía 15 centímetros y esta otra no la he medido. Este ancho no lo he medido. Resulta y pasa que este tiene, y no se alcanza ni a ver casi, tiene 1 centímetro. O sea, esto es base por altura, bueno, o altura por base, da lo mismo. Aquí hay 15 y este pedacito que ustedes ven aquí tiene 1 centímetro. Entonces, aquí yo voy a colocar 1 centímetro. ¿Cuánto es 15 por 1?
15. Pues 15, ¿no? Dice por allá, creo que Michelle, 15. Ahora, el área de la cara 3. ¿Cuál es la cara 3? ¿Cuál nos falta? Esta base que está acá. Entonces, esto ya lo medimos de acá a acá, que era ¿cuánto? 7. Ya tenemos esa medida. ¿Y cuánto tiene la otra? A ver, por lógica. ¿Cuánto creen que tiene este pedacito de acá a acá? ¿Cuánto tiene? Tiene 1. 1 centímetro. Eso es igual a 7 por 1 a 7 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Profe, nos pregunta el área total. Tengo el área de esta cara, tengo el área de esta cara y tengo el área de esta cara. Profe, pero ¿y el área total cómo hago? Acuérdate, si tú quieres, vuelve y calculas por el lado del display, por el lado contrario, pero ya sabes que te va a dar lo mismo. Entonces, ¿uno qué hace cuando va a calcular el área total? En el caso de paralelepípedos. El área total en paralelepípedos, uno dice, es 2 veces, o sea, 2, y amplío un poquito acá, este tipo, no entiendo. Ah, es que ya sé por qué está en su índice. Listo. Área total va a ser igual a 2 veces el área, esto es el área 1, más 2 veces el área que 2, más 2 veces el área que 3. O sea, esto, ustedes los estresan las ecuaciones. Profe, pero ese es un poco de fórmula. Muchachos, lógica. Si el área total es forrar todo el celular, haga lo que tenga que hacer para forrarlo. Y para hacer eso me toca es esta área más esta área de acá es 2 veces el área 1. Esta área de aquí más la que está al lado contrario es 2 veces a lo que yo llamaría el área 2. Y este de aquí más este otro aquí es lo que yo he llamado 2 veces área 3. No es que haya una fórmula y profe, fórmulas y fórmulas, no. Es el área total, es todo. Tiene que calcular el área a cada cara y sumarla. O hay el área a cada cara, 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Todos los paralelepípedos tienen 6 caras. Se comportan como un cubo. Usted les cuenta el teléfono, a la nevera, a todo eso va a tener 6 caras. A esas 6 le haya una por una y la suma, o si es un paralelepípedo, allá las 2 y las. Eso me daría lo siguiente. 2, en este caso, haciendo esto, ¿sí? Me va a quedar 2 por el área 1 que me dio 105 centímetros. Luego a eso le voy a sumar, aquí pegó, le voy a sumar 2 veces el área 2 que me dio 15 centímetros, ¿sí? Y vamos a sumar 2 veces el área 3, que el área 3 en este caso me dio 7 centímetros. Y aquí coloco esto, ¿vale? Hago esas operaciones, lo ideal es que lo hicieran hasta mentalmente. Por ejemplo, 2 por 105, cuando yo multiplique esto, como es la cara esta más la del display, son 2 caras. Si esta tiene 105 y esta tiene 105, pues esas dos, que es la multiplicación de 2 por 105, me va a dar 210 centímetros cuadrados del primer bloque. La segunda área, es decir, 2 por 15, esta de la cara 2 veces la cara 2, me daría ¿cuánto? 2 por 15. 30. Ahora todo lo hacen con calculadora. La idea es que aprendan muchachos, todo lo que puedan hacerlo mentalmente, válido. Que el hecho de que yo diga que pueden usar calculadora y lo pueden hacer, sí, pero hay operaciones que ya hasta 1 por 1, espérame, profesor, 1 por 1, a 1, profesor, tampoco. Y 2 por 7, que es aquí me faltó una X, daría aquí ¿cuánto? 14 centímetros. Se me perdió la copia. Da 14 centímetros cuadrados, ¿sí? Y voy guardando. Y cuando sume todo eso me da 210 y 30 da 240 y 14 da 254 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, entendiendo esa cuestión, que aquí fallamos muchísimo los profes a veces, y usted no termina de entender qué fue lo que acabó de hallar. ¿Qué carajos, qué pena que les hable así, significa 254 centímetros cuadrados? Significa que usted necesita 254 cuadritos de 1 centímetro de papel. O sea, mire que dice 254 centímetros cuadrados. ¿Qué es 1 centímetro cuadrado? Es un pedacito de papel que tiene 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Qué significa que el área total es 254 centímetros? Significa que usted necesita 254 pedacitos de papel de 1 centímetro para forrar mi celular completamente. Si usted va a forrar esto en un regalo, usted no puede comprar menos de 254 centímetros cuadrados de papel de regalo porque no le va a alcanzar para forrar el teléfono.
obviamente cuando uno forra a veces desperdicia material, es decir, toca sumarle un poco más para poder forrarlo por la esquina, que corté, etcétera. Pero mínimo, para forrarlo así, suponiendo que pudiera, son 200. Y eso es lo que significa, y es importante que entiendan ese concepto. El número aquí me dio 254. Yo espero que a cada uno de ustedes le dé una respuesta diferente porque cada uno de nosotros es único y no se tiene que dar la misma respuesta. Tu celular no es el mismo mío. El cilindro tuyo no es el mismo mío. Entonces nos va a dar medidas diferentes. Tiene que ser acorde a eso. Ahora, el volumen, aquí es donde uno agradece haber elegido el paralelepípedo. Si usted analiza, lo más feo del paralelepípedo es el área total. Porque esto es una bobada en paralelepípedos, es una bobada, y el volumen también es una bobada, que pena que lo diga así, completa. O sea, es donde uno dice, menos mal hice con paralelepípedo y no me puse a armar con otra figura. Entonces, el volumen, bueno, el volumen si no es total, es solamente volumen. Cuando yo vaya a dar volumen de este celular, es decir, si yo pudiera llenar este celular con agua, o cuál es el volumen que ocupa este celular en el espacio, o sea, en mi bolsillo cuando me lo meto, cuando lo cargo en el bolso, cuál es el volumen que lo ocupa en ese espacio donde yo lo meto, lo porto, lo llevo, etcétera. Para un paralelepípedo, el volumen es una expresión muy sencilla y recuerden que siempre está San Google, donde usted puede poner volumen de un paralelepípedo o prisma o como quiera. Esta figura formalmente se llama paralelepípedo. Entonces, aquí les van a aparecer, bueno, por ejemplo, mire, esta expresión, que inclusive hay una fórmula, a mí no me gusta manejar tanto, pero mira, aquí inclusive te dan la fórmula y algunos estudiantes lo usaron y lo usaron bien, 2 veces A por B, bueno, las caras. El volumen es simplemente multiplicar las 3 medidas, muchachos. Es decir, qué cosa tan sencilla. Ya, entonces, para hallar el volumen de esta figura, vamos a utilizar esta expresión, el volumen simplemente es multiplicar las 3 medidas, es decir, voy a colocarlo así para que lo entiendan conceptualmente, ancho por, bueno, voy a llamarle de otra manera, base por altura por profundidad. Profundidad. En resumen es multiplicar. A ustedes les gusta que uno les sintetice esto que va así feo, no se entiende casi. No se entiende casi, pero bueno, la base la multiplico por la altura, la multiplico por su profundidad. En resumen es coger el 15 que me dio de aquí, multiplicarlo por el 7 que me dio acá y multiplicarlo por el 1 que tiene acá. En resumen es coger el 15 centímetros, que es una medida, llamémosle altura, el 7, que es la base, y multiplicarlo por la profundidad del celular, ¿cuánto tiene? Que en este caso sería 1 centímetro. Y hacer la multiplicación. 15 por 7 da 105, y 105 por 1 da 105, pero aquí no es a la 2, sino a la 3. Ahora, voy a decir qué significa 105 centímetros cúbicos, que es lo que uno de geometría, profesor, dije, Dios mío, si estos muchachos entendieron eso, ya quedé contentísimo con eso. Y no es, espérame, no es complicado. Significa que no, bueno, no sé si Branda iba a decir algo, que este celular, ¿qué significa 1 centímetro cúbico? Miren que el cúbico tiene 3 dimensiones. Es un pedazo, es un cubito que tiene 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro cúbico, eso ya lo vimos en el segundo periodo cuando vimos volumen y capacidad, que 1 centímetro cúbico era un cubito chiquitico, que tiene 1 centímetro por 1 por 1, un cubito, imagínate un cubito así de pequeñito. Este celular necesita 105 de esos cubitos para llenarse. Es decir, si yo fuera a desintegrar mi celular en cubos pequeñitos de 1, este celular quedaría fragmentado aproximadamente en 105 cubitos de 1 centímetro de lado. O sea, si lo fragmentara, pudiera cuchillarlo. Cuando terminara de partirlo todo, en esos cubitos me quedarían 105 cubitos de 1 centímetro. El concepto de volumen es diferente al de capacidad y es diferente al de perímetro y por eso traté de definírselo. Volumen es lo que ocupa en el espacio, cubos pequeñitos. El concepto de área es la superficie, es la cantidad de papel. Obviamente uno la mide en una unidad que es un 1 por 1, que es plano, ¿sí? Y la longitud que es como si midieras con 1 metro. Así calculamos el perímetro, el área y el volumen. Usted en la evaluación del próximo jueves pudiera hacer su diseño de esta manera. O sea, con un paralelepípedo, ya sabe cómo se calcula el perímetro de la base, le toca seleccionarla, cómo le calculo el área total y cómo le calculo el volumen, ¿sí? El problema del jueves cambia un poco porque es al revés. Allá no van a tener el objeto. Ustedes van a construir el objeto. Entonces toca que prueben con números. Bueno, si yo coloco 5 y 6 y 7 y multiplico, ¿sí me da el rango volumen que el profe me está pidiendo? No, se pasó. Me toca disminuirle un poquito.
si le coloca 7, 2 y 1, ay no, está muy bajito, me toca subir. Entonces tienen que empezar a jugar un poquito con los valores de volumen, porque les recuerdo que el reto, si usted se va por esta línea, el reto principal es el volumen. Ustedes van a tener una condición entre este volumen y este volumen. No se pueden salir de allí. ¿Cómo diseño eso? Para el profe, pero eso que estoy un poco confundido. Muy fácil, amigo. Tienes 3 dimensiones, la base, la altura, mire, la base, la altura y la profundidad. Si tú vas a construir un paralelepípedo, se va a parecer a una cajita y vas a tener que hacerlo en papel. Pero ¿y cómo sé cuáles son las medidas para no salirme? Pues tú reemplazas cuánto crees que debería llevar la base, cuánto crees que deberías tener la altura y cuánto crees que deberías tener la profundidad. Por eso le digo que yo espero respuestas diferentes, porque ningún ser humano piensa igual que otro. Multiplica ese número por el otro número por el otro número y te da un número. Si ese número está en el rango que te dio el profesor, bingo, le pegué. Me quedó bien porque está entre lo que me dijo el profesor y lo que me dijo. Me sirve. Y te pones a diseñar, construyes, calculas áreas, te va a quedar bien. Lo importante, ojo, y lo dije, es que cumplan el criterio de exigencia que se les va a hacer el próximo jueves, que esté entre este y este valor. No puede ser antes ni puede ser después. Vámonos con el cilindro. Voy a suponer que este es el cilindro. Entonces, para el cilindro, ¿sí? Vamos a colocar acá cilindros. Estos son 2 figuras solamente, muchachos. En geometría hay muchas figuras y en clase obviamente no las explicamos todas. Algunos de ustedes las aprendieron, fueron capaces. Si entienden los conceptos, usted entiende lo que sea. Si usted no entiende conceptos, van a ponerse a memorizar ecuaciones. Entonces, voy a copiar un poco todo esto como por no volver a escribir otra vez desde cero, no nos vamos a demorar tanto. Pero obviamente, ¿qué pasa? Si yo tengo un cilindro, las expresiones cambian. Y si tengo un cono, son diferentes. Y si tengo una esfera, son diferentes. Y cada figura geométrica tiene una ecuación diferente. Pero el concepto es el mismo. Volumen es lo que le cabe, el área es lo que necesito para forrarlo, y el perímetro es lo que mide la base que seleccione. Eso no cambia. Pero las fórmulas son todas diferentes en cada figura. Pero el internet las tienen y no se las voy a esconder. Y siempre que yo sea su profesor, nunca las voy a esconder. Siempre las van a tener ahí a la mano. Porque lo que me interesa es lo que queda acá en su cabeza y la capacidad de entender y aplicar y resolver cosas allá. ¿Cómo le calculo el perímetro a la base de un cilindro? Primero, cuando tú tienes un cilindro, ¿cuál es la base? El círculo. Pues sería el círculo. Ahora, yo soy tan abierto que uno dice, bueno, nos falta el alumno que dice, profe, y lo puedo apoyar así. O sea, vamos a suponer que este es la Tierra, lo puedo poner así. Y yo, pues digamos que sí, pero entonces tú eres de los que te gusta llevar la contraria. Normalmente, si yo tengo un cilindro, las bases son ¿de qué forma? Circulares. Aquí o esto. La base, cuando tú colocas un cilindro, yo espero que todos los estudiantes digan, profesor, esta es la base o esta es la base. Ya, clarísimo. Entonces, recuerden que el perímetro se le halla a una cara. Entonces tú dices, profesor, mi base es esta y voy a responderle a la primera pregunta, que es ¿cuánto es el perímetro? Miren, aquí es donde viene. Si yo tuviera un metro, yo puedo hacer esto, miren. Coger el metro, me voy aquí, miren, y termino acá. Y vamos a comprobar con la ecuación y verán que nos va a dar parecidísimo o igual. Miren, voy a acercar por acá, me da aproximadamente 32 centímetros y medio. Yo creo que ahí alcanzan a mirar. Está en reflejo, no lo puedo voltear, pero donde termina el cierre, da 32 centímetros y medio. Entonces, ojo, alguien podría decir, profesor, ya te tengo la respuesta. Profesor, la respuesta es 32 centímetros. Quita esto no aplica porque estamos hablando ya de cilindro, esto era de lo pasado, esto ya no aplica, aquí no hablamos de lado. Esto es un error. Muchos que no entendieron esto, ¿qué hicieron en la evaluación? Cogían y medían disque largo y ancho y multiplicaban como si esto fuera un cuadrado. Esto no es un rectángulo, esto es un círculo. Y en el círculo el área es diferente. Entonces, el que no entendía, claro, ponían base por el esto, no sabe dónde están parados ya. Le quedaba mal ese punto prácticamente salida. Pero miren que si yo entiendo el concepto de perímetro, que es lo que mide el borde, si yo entiendo ese concepto, yo puedo hacer cosas como lo del metro. Como el perímetro es lo que va por fuera, pues yo puedo coger mi metro y medir. Y ya sé la respuesta. Me tiene que dar aproximadamente 32 porque lo acabo de medir. Y la matemática se enseña porque es real y la fórmula se enseñan porque funciona, si no, no la enseñaríamos. Bueno, la medida más exacta nos dio 32,5. Ahora vamos a hacerlo, profe, pero bueno, listo, todo bien, pero ¿y esas formulitas que están? Pues para eso sirve Google. Entonces, vienen acá y colocan perímetro ¿de qué? Del círculo, la circunferencia. ¿Qué figura es esto? ¿Qué figura es eso? Un círculo. Círculo, de perímetro del círculo. Vamos a mirar qué aparece. Yo nunca he buscado. Mira, aquí te apareció la expresión. Perímetro es
O circunferencia, 2pi por r. Hay varias fórmulas que funcionan, pero la más estándar es esta. Ah, esa es la expresión, señorito. No era base por altura. Acá no hablamos ni de base ni de altura. Esto es un círculo, es otra cosa. Entonces, listo, profesor. El perímetro, que también se le conoce a los círculos o como circunferencia, que es el perímetro, el sinónimo se llama circunferencia, se calcula con la siguiente expresión, que es, vamos a insertar una ecuación, porque en esta sí necesito insertar ecuación, y vamos a enseñar acá 2, ¿cómo es la expresión? 2 por pi por r. 2pi por r. Lógica, muchachos, claro. El círculo tiene una medida principal que se llama radio. Ya, interesante. Es decir, que si esta vaina funciona, cuando yo reemplace el valor del radio de esta cosita, me tiene que dar aproximadamente ¿cuánto? 32,5, y si no, la matemática es una mentirosa completa. Entonces, ¿qué me toca? Ser muy cuidadoso. Profe, no me da igual. Entonces, voy a medir aproximadamente. La mejor manera para sacar el diámetro de un círculo, a veces es tratando de hallar el diámetro, bueno, o si eres capaz de hallar el centro, pues trata de medirlo lo más parecido posible. En este caso, voy a medir aproximadamente pasando por la mitad, mire, tiene aproximadamente 10 centímetros de extremo a extremo aproximadamente, pasando. El diámetro, ojo, pero el radio, que es la mitad, tendría ¿cuánto? 5, quiere decir que desde la mitad de este círculo hasta cualquier borde, es decir, desde aquí hasta aquí, la medida que va a tener, espérenme para que lo miren, es aproximadamente ¿cuánto? 5 centímetros. Entonces, listo, profesor, facilito. Entonces, ¿es reemplazar? Sí, es reemplazar. Entonces, aquí, espérenme que está pegando el PC. Estoy editando un video, 2pi por r. Y el radio es 5 centímetros. Si quieren, uno suele, para no confundirse, colocar aquí a veces como un paréntesis. Y realmente este es 2, va multiplicando a pi y va multiplicando a 5. 2 por pi por 5. Pi es 3,1416. Bueno, aquí inclusive pueden usar la calculadora de su calculadora para que me entiendan. Voy a ejecutar así, voy a buscar la calculadora. Ustedes pueden utilizar la calculadora que tiene el compu o el celular, bueno, cualquier cosa, y decir 2 por pi, y eso lo multiplico por r. ¿Y el r valía cuánto? 5. Igual 31,41,59. Entonces, alguien diría 31,59 centímetros. Profesor, le dio diferente, la matemática no funciona. 31,59 es prácticamente 32. ¿Y a qué se puede ver el error? A los errores que uno tiene como ser humano cuando mide. De pronto, cuando leí la vuelta, la tomé mal, uno no aproxima acá. Lo que les quiero decir es que entre 31,59, que es 32, y 32,5, que es 32, no hay diferencia. Y funciona. Esto funciona, esto existe. Usted puede coger cualquier rueda de la moto, de la bicicleta, lo que sea. Esto funciona porque funciona. Esta expresión 2πr es estándar, es una cosa mundial y está. Pero mire que las dos cosas son válidas. Ahora, tienen que aprender a manejar las dos cosas. Chévere cuando son recursivos y entienden los conceptos de perímetro, miden y dicen, profesor, esa vaina mide 32, ese es el perímetro, ¿no? Ya lo entiendo. Pero tienen que también tener la capacidad de usar fórmulas y expresiones matemáticas que te van a simplificar. Y si no tengo el metro, no, profe, yo no sé calcularle el perímetro, porque yo si no me da un metro no se lo calculo. No, pues sepa que le mides el radio, si tienes el radio, pues 2pi por r y salió. Y también puedes responderle al profesor la pregunta. O si no tengo, ¿qué tal que no tenga el metro sino una regla? Entonces tengo que partir la regla para poder medir. No, mido con mi regla el radio, calculo la expresión y ya sé cuánto tiene esa curva, porque la regla no la puedo, las rígidas, flexionar, ¿no? Entonces, da 32,5. Ahora viene el cuento del área total. Vuelve y juega. Esto es una figura, un cuerpo geométrico diferente. Luego, ninguna de estas expresiones matemáticas, esto no sirve, esto no aplica para un cilindro. Ahora, vamos a analizar el cilindro. Miren el cilindro. El cilindro, ¿qué caras tiene? Amor, ¿puedo dañar la alcancía? La voy a dañar para explicarle a estos amigos. El cilindro tiene una base, yo le regalo otra. Igual esta ya está descascarada. Miren esto, y ahora delante de ustedes vamos a hacerle una cirugía. Aquí está mi hijo que participa. Pero no me corte un dedo. Espérenme porque me tocó. Vamos a hacerle cirugía. Para que me entiendan en vivo y en directo. Vamos a sacar los millones que hay aquí.
Salió plata, mire, puras moneditas de 1000. Aquí, mire, ya salió una base. Aquí la tienen y vamos a coger la otra. Pero habían de 1000, tenía platica. Ahí sirve así sea para comprar los helados de hoy. Mariana no quiere helado, ¿sí o no? ¿Estás durmiendo todavía? Miren, tapa 1 y tapa 2. Si a mí me están preguntando cuál es el área total que necesito para cubrir esa alcancía, porque se la voy a regalar a un buen alumno para que ahorre y luego le regale todos esos ahorros al profesor de geometría, entonces me toca calcular cuánta papel de regalo tengo que comprar. Tengo estas dos cositas que están viendo acá, que son las tapas, y tengo esta otra cosa que quedó acá, que es el cuerpo. Pero este cuerpo, espérenme, gracias. ¿Qué es esta figura que quedó acá en un cilindro? Miren, este cuerpo realmente se comporta. ¿Qué figura es esa que están viendo acá? ¿Es un rectángulo, perdón. Es un rectángulo. El cilindro, hablando específicamente del cilindro, el área total de un cilindro es la tapa 1, la tapa 2 y el área ¿qué? Lateral, que es un cilindro. En internet van a encontrar muchas expresiones, ¿sí? Entonces, pero la pueden buscar de una vez. Vamos a mirar cuál aparece, pero lo dije como porque entendieran conceptualmente qué era eso. Entonces, acá colocan área total del cilindro. ¿Sí? Área total del cilindro. Y vamos a mirar qué aparece. Y yo he buscado, mire. Mire, aquí aparece esta expresión, la quiero resaltar, que es la que más. Ay, es un video. Bueno, aquí está, mire. Esa expresión, no sé si la alcancen, voy a presentar pantalla. 2πr más 2pi por r cuadrado. Esa ecuación tiene un sentido. Uno cuando profundiza entiende por qué la ecuación va así. ¿Por qué aparece 2πr por h? Porque eso es el área de esta cosa. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de esta curvatura que estaba aquí? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cómo se le calcula la fórmula? Mire. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a alternar acá. Miren, ¿cómo le calcula eso? Con 2pi, ¿por qué? Por r. Esta distancia que hay de aquí a aquí, mírenla, es 2πr. Es decir, cuando yo cojo eso y lo estiro, esta distancia que queda aquí abajo es 2pi, ¿por qué? Por r. Porque miren que esto es lo que hace la curva. Esta curva es 2pi por r que están viendo en la pantalla, ¿sí? Cuando yo voy a calcular el área lateral de un cilindro, que es esto que están viendo, eso es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. ¿Esta distancia cuál es? 2pi por r. ¿Y esta distancia de aquí a aquí cuál es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La distancia que hay de aquí, ¿cómo se le llama eso? La altura del cilindro. Por esa razón, amigos, es que usted ve que la ecuación dice 2pi por r es la base del rectángulo del área lateral, por h que es la altura. ¿Por qué dice 2pi por r? Ese pedazo que están viendo aquí, ¿qué es? Esto es este pedazo de cartón. Ese 2pi por RH es este pedazo de cartón. 2pi por r por h, eso es esto. ¿Y por qué le suman? Ajá, señor, porque toca sumarle las dos tapitas que están, la de arriba y la de abajo. ¿Cómo le calcula el área a una de estas cosas? ¿Cómo se le calcula el área a un círculo? Que es algo que no hemos visto o no hemos buscado todavía. ¿Cómo se le calcula? ¿Alguien sabe? Bueno, para eso sirve Google. El área de un círculo es pi por radio cuadrado. ¿Por qué aparece otra vez el número 2 acá? Porque recuerden que son ¿cuántas tapas? 2. El área de un círculo es 2, es pi por radio cuadrado del área de un círculo. Eso también lo pueden buscar acá. Pueden buscar área del círculo. Del círculo. Y mire, aquí te va a encontrar que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Y por qué en la expresión me aparecen 2? Porque son 2 tapas, la arriba y la abajo. Ahora, listo. Le acabo inclusive de explicar de dónde caramba salió esa fórmula. Todas las fórmulas matemáticas tienen un sentido y tienen una lógica. Y uno no les pide a ustedes que las entiendan. O sea, tienen que entender de dónde salió la ecuación. No. Pero si tú eres un poco conceptual y entiendes los conceptos, entiendes que estás jugando, entiendes por qué las ecuaciones van así. No es que, ¿por qué no va a 3? Si le colocas 3 te queda mal. Porque es que el cilindro no tiene 3 tapas. Tiene apenas ¿cuántas? 2. No le puedes colocar 3. ¿Sí? Y hay un sentido de los números que van ahora. Vamos a suponer que no me interesa esa cosa, profesor. Yo simplemente quiero responderle su evaluación y hallar el área total. Entonces, puedes utilizar la expresión que acabamos de ver. Ahora, para eso, voy a colocar acá
área total, ¿sí? El área total de un cilindro, ¿a qué es igual? Ahí ya lo vimos ahorita, lo vamos a poner acá en la expresión, es 2pi r por h, y a eso le sumo 2 por pi por r cuadrado. Voy a poner primero la expresión, que fue la que vimos de internet. No es la única, hay varias, pero esta es, digamos, como la más estándar que hay. Espérenme que abra, ahora sí. Y vamos a elevar esto aquí, el radio al cuadrado. De paso, ahí miran cómo uno de profesor edita las ecuaciones por si las quieren usar. Esta cosa les permite calcular el área total de un cilindro, ¿sí? En el caso de Juliana, que era la pregunta, esto es el área lateral y esto es el área de las bases. ¿Qué me queda? Simplemente reemplazar en la ecuación. En el problema de ustedes, este era el cilindro que yo utilicé, que era el alcancía a mi casa, algunos utilizaron un vaso, etcétera. Ahora, ¿qué me queda acá? Pues simplemente reemplazar estos valores, es decir, me llevo esto para acá y reemplazo. Entonces, 2 lo multiplico por pi, lo multiplico por r. Ya les dije ahorita, ¿cuánto era el radio de esto? Acabamos de hallar ahorita. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era el radio? De esta tapa. Era 5 centímetros, ¿sí o no? Y lo multiplico por el h. El h, que está diciendo acá mi hijo que me está ayudando, mire, de la altura del cilindro da 20,5 aproximadamente. 20,5 centímetros. Entonces, ¿qué he hecho? He reemplazado este pedazo que es 2, lo multiplico por pi, lo multiplico por el radio y lo multiplico por la altura, que es 20. Ahora voy a reemplazar este pedazo que está acá, que es 2, lo multiplico por pi, lo multiplico por el radio. Entonces, aquí esto puedo colocarlo en paréntesis si quiero. Y ojo que aquí viene un error que cometen muchos y que les valió haber bajado puntos y quizás hasta hoy estar acá. Entonces, siguiente paso, voy a hacer todas estas operaciones y las voy a hacer paso a paso. Es decir, primero voy a multiplicar 2 por pi por 5 por 20,5. Lo pueden hacer hasta con esta calculadora. Es decir, se resetean 2 por pi por 5 por la altura que fue 20,5 igual. Y utilicen las dos primeros decimales, 31,41. Entonces, sí. Perdón, mentira. Esa era la que daba la respuesta anterior. Ya 644,02. Entonces, aquí esto me quedaba 644, dos decimales después de la coma. Y centímetros al cuadrado. Vamos a utilizar el editor. Bueno, aquí estamos metidos en el editor. Centímetros y vamos a hacer esto. Centímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el área lateral, cuando yo multipliqué 2 por 3,14 por el radio que es 5 por 20,5 me dio 644. Ahora vamos a hallar este pedazo de expresión. Aquí cometen muchos un error. Este 5 está elevado a la 2 y algunos colocan 10. Se tiraron el problema. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿Qué es 5 al cuadrado? No es multiplicar, profe. Sí, ¿qué multiplicas? 5 veces 2. 5 veces 2, no, eso no es al revés. Es multiplicar 2 veces 5, es decir, 5 por 5. Ojo, Juliana, y eso es un error típico que cometen. Si tienen calculadora, usted se lo pone en la calculadora y la calculadora se lo bota bien. Pero si usted se pone a hacer la operación manualmente y luego lo reemplaza y no entiende que es 5 a la 2, ahí muchos de ustedes están fallando. Por ejemplo, en este tipo de operaciones, 5 al cuadrado, esto voy a hacerlo acá, voy a hacer el paralelo, esto que es un error que cometen, y esto es de matemática, pero la geometría llama a la matemática. Esto, Juliana, es igual a 5 centímetros por 5 centímetros. No es 5 por 2, 10, ni 5 veces 2, 2 por 2 por 2, no, es 5 a la 2, es 5 por 5. Este numerito, Juliana, te indica cuántas veces vas a multiplicar a este número. 5 por 5 no da 10, ¿da cuánto? 25 centímetros cuadrados. Si usted hace esa operación mal, el resultado acá le va a quedar mal. Es decir, este resultado de aquí, este paréntesis elevado al cuadrado da 25. Luego en la operación yo voy a hacer 2 por pi por el resultado que me da, que es 25. Es decir, reseteo acá 2 por pi por, ¿cuánto voy a multiplicar ahora? Por 25.
5, que es el resultado de 5 al cuadrado, da 157,07. Entonces, aquí en este pedacito me quedaría 157,07 centímetros cuadrados. Para decírselo de la siguiente manera, mire, y que sean lógicos. ¿Qué me dice eso? Y necesito que vayan más allá. Yo me estoy demorando más, la clase iba hasta las 9, pero si les queda claro esto y lo entienden, me voy contento y feliz. ¿Qué significa esa cosa que le están dando allí? Este pedazo necesita de 644 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Para tú armar este pedazo de cartón, que es el área lateral de esa alcancía, el fabricante tiene que destinar 644 cuadritos, o sea, aquí hay un cuadrito de 1 por 1, hay 644 cuadritos. ¿Y qué significa este 157,02? Significa que para la fabricación de esta tapa de aluminio y esta otra hojalata, tú necesitas en total 157 cuadritos de 1 centímetro aproximadamente para hallar esta área más esta área me da el área total de la alcancía. Ahora, pues simplemente lo que me queda es, pues obviamente sumar esos dos números, es decir, 644 más 157, lo cual te va a dar, ¿cuánto aproximadamente? ¿Cuánto? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto da 644,02? No da 1000, papi, da menos. Bueno, sumen decimales, este con este daría 0,9, si hicieran esta suma acá, 0, suman este con este da 11, llevo una, 9 llevo una, 0, llevo una, 7 da 8, 800, ¿no? Si quieren sumen y me verifican si está bien o está mal, ¿vale? ¿Vale? 801,9. ¿Cómo? 801. Sí, por eso, 0,09, ¿vale? Centímetros cuadrados. Quiere decir que este pedazo de papel más este pedazo de papel necesitan de 800 cuadritos de 1 centímetro. Si usted no me cree, trate de armarlo y verá que sí da. Obviamente uno no les pone que hagan esa tarea y eso. Pero eso es lo que significa conceptualmente los números que les van dando. O sea, entonces vayan entendiendo, el perímetro es lo que mide la longitud de la circunferencia. El área total es, el área lateral me dio 644, estas dos me dieron, cuando sumo, en total esa área son 800, necesitaría un pedazo de papel que tenga más de 801 centímetros cuadrados para poder forrar esa alcancía completamente, enmascararla, empapelarla. Y ahora vamos al volumen, que realmente es más sencillo. El volumen de un cilindro, también lo podían buscar en internet, sin embargo acá lo vamos a socializar. El volumen de un cilindro, ya con esto terminamos, igual ya van a ser las 10 de la mañana, necesito terminar unos videos por ahí que estamos pendientes. ¿Cómo le calculan el área a un cilindro? Simplemente la expresión es la siguiente, ya lo voy a buscar por internet, se van a dar cuenta que es la misma expresión, esta sí es estándar. Esta es la expresión para calcular el volumen de un cilindro, no se la escondo, la pueden buscar en internet. El área de un cilindro es hasta lógico, el área de un cilindro, el área de un círculo, que es la base, es pi por radio cuadrado. Por eso usted ve, para que entiendan de dónde sale la fórmula. ¿Por qué el área del volumen de un cilindro es así? Primero porque el área de un círculo, que es su base, es pi por radio cuadrado. ¿Y por qué por h? Profe, no se escucha. Acá, aló, ahora sí. Significa que a esa base tú necesitas multiplicarla por la altura que ella tiene, mire, hasta que llegas acá. Cuando tú haces todo ese barrido de todas esas áreas, desde aquí hasta acá, que es la altura, te va a quedar el volumen completo. Por eso la ecuación es pi por radio cuadrado, que es la base, por la altura. Esa es la ecuación. Ahora, en internet, profe, no la sabía. No me digas que no, porque en internet, por eso le he hecho la búsqueda acá, volumen del cilindro, o sea, lo que va necesitando que el profesor del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, mira, aquí está. Ahí aparece la expresión. Pi por radio cuadrado. Poco de lógica. Mire que las medidas principales son altura y radio. Si alguien va a trabajar con cilindro y no me muestra el radio o no me muestra la altura, yo digo, este chino no sabe de qué está hablando. O sea, no sabe, va a ir un cilindro, pero no sabe que la altura es importante en el volumen y que el radio es importante en el volumen. Entonces, el volumen es ese y simplemente reemplazar después de que tengo los valores en la ecuación. Es decir, esto que está aquí lo hago acá, pero entonces ahora pi lo multiplico por el radio. Recuerden que el radio en este problema que yo tuve era de 5 centímetros y luego lo multiplicaba por la altura,
que la altura, ya les dije que era, voy a poner otro paréntesis acá, 20,5 centímetros. Hago esa operación. Ojo, que los errores de ustedes son a veces errores de matemática, pero no de geometría. Este 5 ya lo hicimos ahorita cuando don Julián estaba. 5 al cuadrado no es 10, que es un error que típicamente cometen. 5 al cuadrado no es 10, no es 5 por 2. Es 5 al cuadrado, es 5 por 5. Luego esta operación es pi por 25, que es el resultado por 20,5. Entonces yo me puedo venir a mi calculadora y poner pi, lo multiplico por el radio al cuadrado, que es 25. Algunos colocan 10, ya perdió el año, ya diseñó mal, ya se tragó la recuperación si lo va a hacer con cilindro. Porque recuerden que el objetivo y el reto principal de la actividad va a ser los límites del volumen. Y de ahí para allá las otras preguntas, perímetro, área, etcétera. Por la altura, que era 20,5. En este me daba 1610. Entonces, aquí tú podías colocar que el resultado era 1610, bueno, 1610,06, y esto que estaba acá era, voy a tomar el valor que está acá, que era centímetros cúbicos, vamos a ponerme a escribirlo otra vez, sería la respuesta. Profe, una pregunta. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que a esta alcancía que ustedes veían allí, y si no me creía, que es la típica alcancía típica, si recuerden que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Quiere decir que a esta alcancita que usted ve le cabe más de 1,5 litros de agua. Le cabe 1,6 litros de agua. Ojo con esto, muchachos. Ya he explicado, estas son las expresiones que se utilizan cuando uno trabaja con cilindros, y cada cuerpo geométrico tiene sus propias ecuaciones. Si te vas a trabajar con una pirámide, las ecuaciones son diferentes, no son las que hoy explicamos acá. Si te vas a trabajar con una esfera, las expresiones son diferentes, no son las que estamos acá. Esto funciona, lo que vimos hoy, solo para paralelepípedos, esto que tienen acá, y esto solo para cilindros. Los conceptos son los mismos, de perímetro, el de área de la superficie, y el de volumen es lo que le cabe, ¿vale? Jesús David, dígame. Una pregunta, ¿esta clase solo es para desempeño bajo o es para todos? Sí, no, principalmente era para estudiantes que estaban reportados por bajo desempeño, pero si alguien quería asistir lo podía hacer, ¿vale? La verdad, hasta acá doy por esto, he hecho un resumen. Mira, ahora, por cerrar idea, muchachos, la otra semana usted va a elegir el cuerpo geométrico que usted quiera. Usted decide si va a ser un paralelepípedo como este, o un cilindro, o inclusive otra figura que usted se sienta cómoda. Yo no voy a cuadricular a nadie, cada quien haga lo que quiera. ¿Qué les invito? Dominen uno bien, siéntanse seguros en lo que están haciendo, no cometan errores de cálculo, ojo con estas potencias, porque el cilindro les parece a veces más difícil, no es que sea difícil, ustedes hasta entienden esto, pero un error de cálculo acá, un error matemático, de una multiplicación mal hecha, una potenciación mal hecha, te descuadra todo tu diseño y te pone a perder prácticamente, aunque de pronto no tengas idea. Juliana, dime. Profe, ¿qué significa diseñar en la recuperación? Vale, es que diseñar es diferente, Juliana. Por ejemplo, para que me entiendas, en la recuperación va a decir, Juliana, yo necesito que tú me diseñes un cilindro. Bueno, te voy a responder la pregunta. Mire, vamos a hacerlo con el acumulativo. En el acumulativo, ¿cuánto eran los rangos que yo les coloqué? No me acuerdo. 1 litro. 500 y 600, algo así, profe. Bueno, vamos a abrir la evaluación de Carla. Creo que está por acá. Y miramos de paso 2020. Ahí se está explicando la recuperación, ¿o? Sí, esto lo necesitan. Yo traté de orientar. Bueno, Adrián no debe. Hoy esta clase es solo para los que están, digamos, reforzando o que tienen que ir a hacer la actividad, ¿vale? Que realmente está. Voy a abrir la actividad que presentó, por ejemplo, Carla, que es sexto, tercer periodo. Acumulativo. Carla es de qué salón? De sexto 2, creo. Carla Rueda. Sí, mírelo. Vamos a abrir la evaluación de Carla, ya que Carla por ahí intervino. Profe, lástima porque no le envié. ¿Cómo se me ocurre? Mire, por ejemplo, mire, este es Carla, es más, Carla me envió una hoja en blanco ahí, mira, sí, eso fue lo que me envió Carla de la evaluación acumulativa. Bioplug. Pero, profe. No, sí, ya tú me dijiste, princesa, ya te queda, vale, te quedó la anécdota, te quedó la experiencia, ten más cuidado. Por ejemplo, y lo que yo les decía, si un alumno me hace esto que hizo Carla, yo qué digo, esta niña no sabe.
¿Por qué no sabe? ¿Cómo me vas a mostrar, Carla, una foto donde yo no veo el radio? Yo como profesor, ¿cómo voy a comprobar que el volumen sí está bien o no está bien? Pero Entonces, yo la puse en otra imagen. exactamente, no te puede volver a pasar lo que me estás diciendo. Tienes que agregar varias imágenes. Voy a abrir una evaluación, pues la de Carla no me sirve. A ver, otro de los que estén acá todavía, como por la de Nico Arenas. A ver, Nico hizo la evaluación, creo, sí. Nicolás Arenas. No la veo, Nico. Nico Arenas, Nicolás Andrés Arenas. Arenas, ¿tú eres de 6'4", sí? Sí, señor, yo soy de 6'4". ¿Pero tú no hiciste la evaluación acumulativa o qué? No alcancé a entregarla. Ya, vale. Marlon Jeffrey Hormiga. ¿Marlon está recuperando? Creo que no. Marlin Danisa Prada, sí. ¿Marlin es de qué curso? Prada. Marlin, ¿de qué curso eres tú? 6'4". Ah, bueno, la abrimos con la de Juliana no alcanzó a enviar. Sexto 4, Prada. Por mirar su acumulativo y vamos a corregirle, por ejemplo, con base en esto que está acá, ¿vale? Entonces, bueno, el punto, ¿a qué se va a parecer la evaluación de la otra semana? Al punto 3 de la evaluación acumulativa. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso de Marlin, que todavía está por acá, decía, mire, algo así va a ser. Determina el radio y la altura para que tu cilindro almacene entre 200 y 500. El día de la evaluación, los valores van a cambiar allí. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a ponerlo entre 500 y 1000. Si yo compruebo los valores de tu diseño, de lo que tú me propones, y me da que da 400, no cumpliste el reto y estás mal. Si te da 1001, ya estás mal también. Debes cumplir los rangos. Ahora, vamos a mirar qué pasó Ahora, ¿qué pasa con un problema de diseño, Juliana? Que cuando tú diseñas, tú tienes todos los valores a tu disposición. Tú eres la que coloca los valores. Yo no te los voy a dar. Yo no te voy a dar los valores con los que vas a trabajar ni te voy a pedir que calcules. Aquí en esto, tú tenías ya construido el cilindro y tú tomabas y medías y ya. En el problema de diseño, tú tienes que proponer los valores y una vez compruebes de que están bien los valores, pasas a construirlo y luego me muestras lo que construiste que supuestamente cumple las condiciones de diseño. Entonces, en la idea original de este punto, mire que decía diseña y construye. En ustedes sí les va a tocar construirlo. Aquí yo lo permití que tomaran fotos. Entonces, por ejemplo, aquí Marlin puso una imagen y listo, yo se las valí. Pero a ustedes les toca construir la figura. No me van a mostrar un vaso ya hecho. Ay, profe, es que este vaso cumple el criterio. Se les va a pedir que construyan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar si el de Marlin le quedó bien. No me acuerdo qué le escribí, si le quedó bien o no le quedó bien. Entonces, debía tener entre 200 y 500. ¿Cómo diseño yo eso? Asignando valores. Marlin dijo, profe, para mí, yo voy a asignar un diámetro de 10,5. ¿Se parece a esto? O sea, mire, lo que Marlin me proponía se parecía a la alcancía. 10,5 el diámetro, ¿no? Que es lo que va de extremo a extremo. Y ella dijo, profe, yo voy a trabajar con un radio de 5,25. Listo, válido. Es tu diseño, tú decides cómo lo haces. Pero, por ejemplo, miren algo que curioso. Miren que dice radio y ¿qué otra cosa dice? ¿Qué otra cosa dice? Altura. Y no me la dio. A eso es lo que voy. Todo lo que normalmente yo le encadeno las cosas, o sea, si dice determina radio y lo resalto, mire que yo lo pongo en mayúscula resaltado para que no se le olvide. Radio y altura del cilindro. Me dio solo el radio. ¿Qué pasó con la altura, Marlin? Ya uno empieza a sentir que los alumnos no están entendiendo esto bien, que pusieron ahí una cosa, o no sé qué están haciendo, cogí un vaso de su casa y digo, bueno, voy a meter esta a ver si me sirve. Pero no entienden realmente hacia dónde van con este tipo de problemas. Entonces, Marlin, eso. Ahora, yo supongo, miren, en el siguiente problema yo deduzco que la altura es 12,5. Yo deduzco. ¿Por qué lo deduzco? Porque ella dice, utiliza esta expresión. Marlin, ¿esa expresión era adecuada para calcular el volumen de un cilindro? Hoy que estuviste en clase, ¿sí o no? Esta, mírenla. No. No, porque la expresión adecuada la acabamos de ver hoy. Es esta. Si yo tengo un cilindro, la expresión adecuada para volumen es pi por radio cuadrado por altura. Cuando yo veo esto en un alumno, aquí yo termino de decir, esta niña no entiende ni a dónde está parada. Me da el radio, entiende lo del diámetro y radio bien. Pero cuando me dice que va a utilizar esta expresión que es para un paralelepípedo, Marlin, es decir, esto sirve para el celular, para esto, esa ecuación sirve para esto, para la nevera, para las cosas que son líneas rectas. Pero un cilindro, yo digo, grave, esta niña no sabe
cuerpo redondo cilindro, perdía totalmente. O sea, todo esto automáticamente se desarma. Entonces, un alumno que me hace esto, luego pone el vaso, coloca, mire, coloca esta figura, bueno, bien. Marlin, si yo te digo que determines el radio, me tienes que colocar aquí el radio, aunque coloques una imagen que esté. Mire que aquí no dice que agreguen imágenes. Pero bueno, toman la foto y yo digo, bueno, esta niña me está diciendo, mire, que la altura del vaso es como 12,5 aproximadamente. Y trató, pero tiene una confusión y el berraco. Entonces, Juliana, vamos a suponer que yo soy Marlin y quería diseñar esto. ¿Qué es lo que me tocaba haber hecho para diseñar? Primero, tener esto clarísimo, esto. Voy a diseñar con un cilindro porque yo quiero hacer un cilindro. Aquí era obligación que lo hicieran con un cilindro porque mire que yo lo forcé. En este problema del acumulativo yo lo forcé y les dije, necesito que lo hagan con un cilindro. No tenías opción de hacerlo. La próxima semana tú decides si vas a hacer cilindro, paralelepípedo, lo que quieran. Aquí estaban obligados a hacerlo. Y como estaban obligados a hacerlo, yo dije, bueno, listo, profe, me tocó con este. ¿Qué hago yo? Empiezo a probar valores hasta que me dé un valor cercano al que el profesor me pidió. Entonces voy a preguntarle a Juliana, como por orientarla, ya que ha estado acá interesada en esto. Juliana, dime un valor de radio que se te ocurra. Por ejemplo. 4, profe. Bueno, yo voy a poner aquí un 4. Ahora viene lo otro, listo. Profe, listo, yo coloqué el 4. ¿Y cómo hago para saber el H si está bien o no? Una es que despejen la ecuación. La otra, ¿por qué les coloco unos valores rangos? Para que ustedes empiecen algo que uno utiliza mucho en la realidad que se llama prueba y error. Entonces uno dice, bueno, voy a probar y miro si me da entre 200 y 500. Pon un valor, Juliana, H, por ejemplo, que creas que de pronto te pudiera servir. Coloca un valor de H. 15. 15 centímetros, listo. Juliana dice, voy a probar a ver si me da. Eso es lo primero que tenías que hacer. Entonces, esta expresión la llevas a la calculadora, tienes la calculadora, puedes hacerlo rápidamente, pi. ¿Cuánto es 4 al cuadrado, Juliana? Ahí es donde se equivocan algunos y les queda mal el diseño y el análisis. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Es 16, excelente, Juliana. No es 8, no es 8. Eso es un error que muchos cometen y ya automáticamente se tragaron la evaluación. Entonces, 4 al cuadrado es 16. ¿Por qué lo digo? Porque si lo están haciendo con esta calculadora, uno coloca pi por 16, algunas de las calculadoras le dejan meter la función, entonces uno coloca pi por 4 al cuadrado, te bota el valor exacto también. Por la altura, ¿cuánto fue la altura que me dijiste, Juliana? 15, profe. Por 15. Juliana, me da 753. La respuesta, ¿te sirve? ¿Te sirve? No, profe. No te sirve. Exacto. Cuando tú entiendes, tú dices, ese vaino no me sirve. El que no entiende, coloca lo que sea, arma y ahí le construye el cilindro, profesor. Tienes dos opciones. Una, disminuir la radio o disminuir la altura. Le doy un tip a los que están hasta esta hora de la reunión acá todavía. La cosa que más modifica el número es el radio. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Cualquier modificación que tú hagas al radio te va a bajar muchísimo el valor. O si lo subes, te lo va a subir al cuadrado, porque está elevado al cuadrado. Entonces tú puedes bajarle un poco al radio o un poco a la altura. Y entiende que el que más baja te dio 753 y el profesor te está pidiendo que dé 500. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué le vas a modificar? ¿Al radio o a la altura? El radio, ¿lo vas a hacer de cuánto? 3. Listo, vamos a hacerlo de 3 y vamos a probar. ¿Cuánto es 3 al cuadrado, Juliana? 9. 9. O tú lo metes a la calculadora, pero métenlo bien, por favor. Es que a veces no utilizan bien la calculadora. Pi, lo multiplicas por el radio al cuadrado, que es 9, y lo multiplicas por la altura, que es de ¿cuánto? De 15. Juliana, me dio 424. ¿Te sirve? Sí, señor. Exacto. Así funciona el diseño. Ah, bueno, profesor. Entonces tú dices, listo, profe. Si yo construyo un cilindro de radio 3 y altura 15, ya hice la prueba, me dio esto. ¿Cuál es el error de ustedes? Es que ustedes hacen las operaciones mal, no elevan al cuadrado, te da y creen que se te sirve, pero realmente tienes un error en el cálculo y como no pueden comprobar con agua, si usted pudiera comprobar con agua, se daría cuenta, uy, no, esto está mal porque cuando le echo agua le cae mucho o le echo agua y no llega ni al límite inferior, aquí hay algo mal, te darías cuenta, pero como en la evaluación no hay tiempo para ponerse a probar con agua, impermeabilizar, te toca calcular bien, porque si no calculan bien, obviamente tú vas a creer que te dio bien, pero cuando yo compruebe hay un error. Entonces, Juliana, en este caso, espérame, en este caso, tú podrías decir aquí y podrías decir, por ejemplo,
que el volumen de esta figura es 424,11 centímetros cúbicos en este caso, y pegas acá. ¿Qué significa eso en la realidad, Juliana? Significa que ese cilindro que tiene radio 3, Juliana, y altura 15, si tú cogieras agua, Juliana, y los invito a que lo hagan y lo prueben, te vas a dar cuenta que aproximadamente si tuvieras una jarra para medir, le van a caber 424 centímetros cúbicos de agua, porque el centímetro cúbico tiene una alternancia con el mililitro, un centímetro cúbico es igual a un mililitro, luego yo hago la analogía, entonces eso es lo que significa eso. ¿Cómo hace la evaluación? Los valores van a cambiar, no hace, yo te los puedo cambiar como yo quiera, Juliana, yo te puedo decir, yo voy a empezárselos en 300 y voy a terminárselos en 700. Lo importante es que tus valores estén en esos rangos. No puede estar ni por debajo ni puede estar por arriba. Los valores son los que tú quieras. Por eso yo espero valores diferentes. O sea, Álvaro, si es que está recuperando, creo que no, tendrá unos valores. Laura tendrá otro, Carlas tendrá otro y cada quien tendrá lo que... Es más, Juliana, tú lo podrías hacer cilíndrico. Carla podría hacerlo con una pirámide. Ya te doy la palabra, Álvaro. Podría hacerlo con una pirámide, el otro podría hacerlo con una esfera, o sea, como quiera, entiéndalo. Yo no los voy a obligar, no tienen que hacerlo ni con cilindro, ni con paralelo, no tienen que hacerlo ni con lo que hemos visto en clase forzadamente, pueden utilizar otra cosa. Lo importante es que tengan ese dominio, que digan, entiendo esto, sé cómo modelo, sé cómo puedo diseñar un recipiente que quepa entre este y este valor, sé cómo funciona y soy capaz de construirlo. Y técnicamente tendría que tener la capacidad de albergar eso. Eso es lo que yo necesito. Háganlo, Juliana, así va a ser la evaluación como quieran. En el acumulativo esto era obligatorio hacerlo con cilindro. En la recuperación, no. Es como ustedes quieran. Usted decide cómo lo hace. Profe, ¿toca mandar una imagen en la recuperación o sí, no? Sí, toca mandar imágenes porque, les digo, ustedes van a diseñar, o sea, ¿qué es esto? Poner los números y tienen que construirlo, Juliana, en papel, en cartón, cartulina. Profe, En el caso tuyo, Juliana, si tuvieras que hacer un cilindro, te tocaría las medidas principales. ¿Cuáles son las medidas principales de un cilindro, Juliana? Ya te doy la palabra, Álvaro. ¿Cuáles son las dimensiones principales de un cilindro? Profesor, lo que pasa es que yo entré a la reunión Álvaro, pensando... ya te doy. No estás recuperando, no es necesario que estés, Álvaro, tranquilo. Ah, pero me puede confirmar porque después no quiero problemas. Te regalo un momentico, ya te doy, ¿vale? Ya te digo. Juliana, ¿cuáles son las dimensiones principales de un cilindro? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones? Escucha la pregunta. No te estoy preguntando cuál es la fórmula de volumen. ¿Cuáles son las dimensiones, medidas principales de un cilindro? Mírelo, aquí está. Eso es lo que tiene que mostrarme en la foto. Me hiciste una pregunta de que tiene que aparecer en la foto. Sí. ¿Y qué tiene que aparecer en la foto? ¿Dónde está la regla? En las medidas principales. ¿Cuáles son? Si fuera a hacer un cilindro, ¿qué es esto? Mírelo. ¿Cuáles son las medidas principales que tiene un cilindro? Yo, profe. Marlin, ¿cuáles son? Radio y base. Radio es la misma base porque el radio determina la base. Radio por altura. El radio y la altura, Juliana. En un cilindro, en esta figura geométrica, en este cuerpo geométrico, las dos dimensiones básicas son el radio de la base para poder hacer el círculo. Si no tengo el radio, Juliana, ¿cómo caramba armo este círculo? Si tú no me dices que el radio es tal, ¿cómo yo puedo hacer este círculo? No puedo. Luego, el radio es una medida principal. Si tú no me das esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿yo cómo carajo sé cuán alto es tu cilindro? No lo sé. Entonces, ¿cuáles son las medidas principales de cualquier cilindro? El radio y la altura. ¿Qué necesito yo en la foto, Juliana? Sea cilindro, prisma, paralelepípedo, esfera. Necesito que en las imágenes, y siempre, tú no analizas de pronto, bueno, estos comentarios que yo hago, mire, debes agregar una imagen o más en donde se aprecie todo el cilindro y junto al mismo se debe ubicar una o más reglas que permitan las medidas principales. Y cada enunciado dice lo mismo, si es un poliedro, si es lo que sea. Dependiendo del sólido, Juliana, las medidas cambian. En un cilindro son el radio y la altura. En el paralelepípedo, por ejemplo, en el teléfono, hay 3 medidas. Y tú no puedes mandarme la foto de un celular y ya. Ah, no, profe, yo le mando la medida de aquí. Si tú me mandas eso, yo te digo, no te estás poniendo en mi lugar. ¿Cómo caramba voy a corroborar yo que el perímetro, el área y el volumen están bien si no me dan las medidas principales de esta cosa? ¿Y cuáles son las medidas principales de un paralelepípedo?
base, por altura, por profundidad. Si no me das esas 3 medidas, si no me muestras con una regla, yo no puedo como profesor corroborar si el volumen, tu área y tu perímetro están bien. Entonces, cuando un alumno también me envía imágenes así, yo digo, ¿cómo corroboro que le quedó bien lo que me está diciendo? O sea, el número que me dio, los cálculos que hizo, ¿cómo sé que están bien? Me multiplica 8 por 7 por 6, pero nunca me mostró que era 8 7. Algunos no saben medir o utilizan la primera expresión. Entonces, les pido, porfa, cuando hagan lo que hagan, que envíen en esta parte, las imágenes tienen que tener las reglas en las medidas principales. Depende de su figura, Juliana. Le voy a hacer la pregunta más directa. Juliana, ¿qué figura piensas usar en la evaluación? Es abierta, es la que tú quieras. ¿Cuál te gustaría usar o cuál crees que vas a usar en el diseño? Tienes que definirlo desde ya. No puedes llegar a la evaluación a pensar, ay, bueno, ¿será que hago el cilindro o hago el poliedro o mejor hago un prisma o mejor una pirámide? El cilindro, profe. Listo, te sientes más cómoda con el cilindro que... Exacto, son gustos. Hay gente que dice, exacto. Entonces, lo último que vimos para ti es importantísimo. Recomendación, acuérdate de mí. Cuidado con las potencias al cuadrado. Que es, ya te veo que estás entendiendo, que has captado, pero un error ahí es nefasto. Si tú te equivocas en esa potencia y diseñas mal, te va a quedar un coso así grande y vas a pensar que está bien o más chiquito y no, fue que cometiste. Entonces, eso. Y revisa bien lo que hicimos hoy. Esto está quedando grabado. Si quieres, después lo pausas. Mira videos que hay en YouTube. Eso es lo mismo explicado y cada cosa. Entonces, listo, vas a hacer un cilindro, tenlo claro. Te va a tocar a ti por poner el radio y la altura. No sabes los valores que yo te voy a colocar. Tú no sabes. Yo hoy puse aquí y lo que hice fue el acumulativo, pero allá te puedes encontrar aquí cualquier número, Juliana. 100, te puedes encontrar 400 y acá te puedes encontrar cualquier número. 500, 700, 8, cualquier número te vas a encontrar allí. Tienes que ser capaz de proponer, hacer las expresiones bien y luego lo construyes, calculas el área total y eso. Pero está bien, ¿vale? Ok, bueno, profe. Bueno, muchachos, yo la verdad ya no voy a preguntar que si hay más dudas, simplemente pues gracias a los que están acá. Voy a tomar una foto en este momento. La vamos a tener por allí en Paint de recuerdo. ¿Para qué? No sé muy bien. Mentira, voy a llamar. Álvaro está por ahí. Álvaro necesita que le confirme. Álvaro no está reforzando, creo, si no estoy mal. Pero espérenme, lo voy a mirar una cosa a Álvaro, que es la definitiva de todo el año, 6-3. Álvaro José Grimaldos. Definitiva del año te quedaría en 65. No te queda primer periodo en 71, segundo periodo en 61, tercer periodo en 62, definitiva del año en 65. ¿Listo? No tienes problema, ya no queda nada pendiente. Sí, a tratar de mejorar, Álvaro, porque te vi cositas allí, muchas cositas pendientes en geometría, pero bueno, siempre era un niño que estaba ahí tratando pendiente de que faltaba, profe, como le envío, a veces pasabas por intenso y cansón, pero prefiero que seas así intenso. A mí eso no me disgusta, Álvaro, la verdad. A veces que respetes como un poco el horario, pero prefiero que sean así intensos como tú, que preguntan, profe, ¿yo cómo hago? Y esto a que no preguntan nada, que le toca a un está. Pero sí te falta como algunas cositas, Álvaro, pero no hay ningún problema, ¿vale? Porque descanse, porque sé que te preocupas mucho que si vas, que si entregaste y eso, ¿vale? ¿Cuál es mi definitiva, profe? Listo, niños. No sé si es más. Estaba tratando de aclararle las dudas. Listo, Juan José Parra. Sí, señor. No, está reforzando, entonces no le voy a decir por ahora la definitiva. Aunque mira, ahí ya la está teniendo, está perdiendo tercer periodo. Si pierde tercer periodo, puede ir a nivelar el año, Juan José. Entonces te invito a que hagas una excelente evaluación y te evites nivelar año. Tú tienes el año muy regular, Juan José, y si te descuidas en la calificación, te puede, digamos, entrar a nivelar, porque mire que tu nota está, si te quedara, esto es un parcial, ojo, los que están en blanco ya es la nota definitiva, a los que están en rojo, esa no es la nota definitiva, esa no es la nota definitiva, es un parcial que yo tengo allí. Luego, si a ti te afecta esta calificación, mire la nota que tienes del año, te quedan 59 y pasas a nivelar año completo de geometría, todo el año lo vas a nivelar. Dios te bendiga. No, mentira, no digo eso, solo que es mucho trabajo. Vas a tener que recordar todo lo que vimos durante el año con talleres, una evaluación de todo el año. Entonces te invito a preparar muy bien esta evaluación. Gana esta actividad que vamos a hacer, que entiendas, que lo diseñes bien, para que esta nota te quede por encima de 60 y no tenga ningún problema el año, ¿vale? Voy a dejar de grabar ya porque no voy a explicar. Esto ya son como algo muy ya personal.